Hay mujeres que no han tenido mucho espacio en los medios de comunicación hasta ahora. La audiencia está reclamando este tipo de contenidos. Sí. Estamos intentando abarcar el mayor espectro posible de la población para que nuestros contenidos hablen a todos los tipos de personas que hay en la calle. Estoy en una empresa que yo mañana tengo cientos de miles de datos de lo que ha pasado hoy. Es un cambio de paradigma que no te puedes imaginar. ¿El clic es real o aguantan un segundo? Ah, no, mira, que es que no aguantan un segundo, aguantan 14 minutos. Pequeños nichos que empiezan a ser más grandes y ahora ya sí que tenemos algo sobre lo que construir. No presumimos mucho de esto y me da rabia, pero creo que tiene mucho valor, mucho valor. Hacer un episodio que esté muy bien, que sea de muy buena calidad, relativamente conseguible. Pero que ese episodio, que a ti te parece que es un bombazo, sea exitoso, eso es lo difícil. Si un creador se quiere acercar a Podimo, si nosotros hemos hecho el approach hacia el creador, intentamos ir ya con una propuesta económica. Creadores que firman contrato, la cláusula 6.9 dice no puedes hacer A, y a las 2 semanas Lo están dicen, haciendo. oye, quiero hacer A. Tenemos que crecer, además llegando a la mayor cantidad de público posible dentro de este segmento, no a lo loco. Para mí el error no es haberte equivocado en el día de publicación de la semana, es seguir una semana después de otra y otra y otra y otra, da premio. No lo dejes. Lo primero, muchas gracias por venir, José. A ti por invitarme. Y vamos a empezar hablando, antes de hablar de Podimo, el futuro del podcast y por qué el podcast es lo mejor que hay, vamos a hablar de cómo llegaste a trabajar en Podimo, porque tengo mucha curiosidad por saber cómo pasaste de crear la vuelta del podcast de ciclismo a Podimo. Eso fue en 2020, pero me tengo que ir 5 años atrás, 2015, porque yo ahí empiezo a trabajar en la radio. Y tenía un jefe que era muy buena persona y era bastante buen profesional de la radio y de los medios de comunicación, que el segundo o tercer día ya me dijo, oye, mira, quiero recuperar una sección, un programa de deportes que hacíamos antes y que ahora no hacemos, y me gustaría que lo hicieras tú. ¿Vale? Y claro, a mí se me pusieron los ojos así, claro. Y le dije, sí, encantado, por supuesto. Y ya me puse a escribir. Como me imaginaba que iba a ser esos 25 minutos diarios, qué secciones, que un poco conceptualizar en mi cabeza todo lo que yo quería plasmar luego delante del micrófono. Eso nunca llegó a pasar porque esta persona falleció a los 2 meses. Joder. Entonces no lo pudimos ejecutar. Pero yo ya tenía la idea en mi cabeza y lo había escrito en el portátil. Yo ya sabía lo que quería hacer, sabía qué tipo de contenido me gustaba. Entonces digo, bueno, algún día llegará la oportunidad. Yo terminé de trabajar ahí, pasaron unos meses, estuve trabajando en otra radio, hice un máster en radio y acabé en COPE. ¿Vale? Y reciclé esa idea que tenía. Fui a la persona que era la encargada de programas en ese momento y le dije, mira, tengo esta idea aquí, esa leche. En aquel momento era de ciclismo. Ya lo había acotado, algo de ciclismo, porque me gusta mucho el ciclismo. Y fútbol, baloncesto, pues son deportes muy generales que están ya copados. Y me dijo, me encanta la idea, hazlo. Y le dije, ya, pero así. Me dice, sí, hazlo. ¿Tengo alguna ayuda, soporte técnico, algo? No, búscate la vida. Y luego me di cuenta que ya había un podcast de ciclismo en COPE, que lo hace Alberto Arauz, que es buen amigo mío y muy buen periodista. Y dije, bueno, pues ya está, no hay sitio para esto, ¿no? Así que lo volví a guardar en mi archivador, en mi carpeta, hasta marzo de 2020, que yo estaba trabajando por entonces en un despacho de abogados, curiosamente, en el departamento de comunicación y marketing, y nos vamos a Alerte a consecuencia de la pandemia. Claro. Y yo ahí me acuerdo del día que me lo comunican, que le dije a mi novia, oye, tengo 2 opciones. Rescato ideas que tengo en el ordenador, de cosas que puedo hacer ahora en este tiempo que voy a estar en ERTE, que no sé si va a ser una semana, 3 meses, 1 año, no tenía ni idea. Rescato estas ideas que tengo ahí, o nos tiramos aquí a la Bartola un poco, porque ya también estaba en ERTE, justo nos tiramos a la Bartola, vemos series, pelis, echamos el tiempo, oye, que es muy respetable y Sí. también lo hay que hacer. Y me dije a mí mismo, nada, lo voy a intentar. Y me acuerdo perfectamente que esto me lo comunicaron un martes, miércoles por la tarde, creo. El día siguiente, a las 8 de la mañana, puse el despertador y encendí el ordenador. Qué bueno. Ordenador viejísimo, además, que funcionaba súper mal, lentísimo, nada, no se podía hacer nada con él. Y rescaté esta idea del podcast de ciclismo porque era lo que más ilusión me hacía en ese momento. O sea, tenía más ideas, pero esa me hacía mucha ilusión. Y empecé a trabajar sin parar. Era ya rollo enfermo. 14 horas al día durante los fines de semana y todo. Que estábamos en casa, no teníamos otra cosa que hacer. O sea, fue el ERTE menos descansado del mundo. Sí, por supuesto. Lo tengo clarísimo. Y lo primero que hice fue pensar si lo podía hacer yo solo
o si una persona conmigo me podría ayudar. Vale. Entonces contacté con Alberto Marcos, que era mi socio, somos socios ahora en el podcast de La Vuelta también, aunque lo lleva él al 100%. Y le dije, oye, tengo esta idea, creo que a ti te puede encajar. Él también es un tío que le gusta mucho el ciclismo, de hecho ahí sigue haciéndolo. Y me dijo, estoy dentro. O sea, me mola, vamos a por ello. Lo lanzamos, contactamos varias marcas por si les interesaba hacer un branded podcast, también para nosotros no empezar desde cero, sino empezar ya con cierta base de, no seguidores, pero bueno, de personas que conocieran esa marca ya. Y nosotros llegar y decir, oye, te damos este producto para que tú le digas a tus usuarios, a tus seguidores. Además de todo esto, ahora también tenemos un podcast. Contactamos con la Bicicleta Café en Castellón, nos dijeron que sí, que les gustaba la idea. Hicimos el podcast de la Bicicleta Podcast. Y cuando llevamos 4 o 5 episodios, no me acuerdo, veo un titular en El Economista, creo que era, que dice: el Netflix de los podcasts llega a España con 15 millones de euros. Y digo, ¿esto? No me suena de nada Netflix de los podcasts, ¿qué es? Lo leo y era Podimo. Y me acuerdo que en la noticia estaba linkeada la web de Podimo. Entonces entro y digo, bueno, voy a subir el RSS, para quien no sepa cómo funciona el podcast. El RSS es el link del podcast donde aparece toda la información para subirla a diferentes plataformas. Entonces yo cojo el RSS de la bicicleta, lo subo a Podimo para que se pueda escuchar en Podimo, porque yo quería que se escuchara en la mayor cantidad de sitios posible. Y nada, lo subo ahí, digo, venga, pues ya está, listo. Cuando llega a España Podimo, ya está mi podcast y lo pueden escuchar ahí. Y encima me están diciendo que el 50% del revenue generado por los ingresos me lo dan a mí. Pues para mí es un win-win. O sea, sí. Amplifico mi potencial audiencia y encima puedo monetizar. Perfecto. Y en la misma web de Podimo veo que hay un apartado... mentira. Me dice un colega al que le había pasado la noticia, me dice, oye, hay un apartado que pone careers, oportunidades de trabajo. ¿Lo has mirado, no? Me dice, échale un ojo a ver. Y entro, y esto no se me olvida jamás. Estaba con el teléfono en ese momento ya. Y veo 3 puestos, 3 candidaturas abiertas, porque no había llegado a España Podimo todavía. Claro. Seguimos en abril del 2020, más o menos. Y veo 3 candidaturas. Y me pongo a mirar. Estaba cumplo los requisitos. Y ahí hago captura y se lo paso a mi novia. Y a los 20 segundos mi novia me lo pasa de vuelta en la captura de pantalla con tics verdes en todo lo que yo cumplía. En todo lo que ella pensaba que yo cumplía. Sí. Y digo, es que tengo que enviar el currículum. Que eres tú. O sea, han hecho la oferta claro, para ti. Me están buscando esta gente. Y envié el currículum, evidentemente. Pero ¿cómo? Tengo curiosidad, ¿cómo de concretos eran los...? Pues no era el típico proactivo. No. Eran requisitos propios del mundo podcast. Es claro. Conocimiento del podcast, conocimiento de herramientas de edición, experiencia en producción de radio, podcast. Eran cosas ya muy específicas. Sí. Tengo la captura por aquí, luego la busco y te la enseño. Pues si me la pasa, luego la ponemos para que salga mientras lo estaba haciendo. Sí, claro. Y claro, viendo esto, además mi novia también apoyándome, que me llevaba viendo 5 semanas encerrado en casa, porque en Madrid estábamos encerrados todavía, currando, grabando, editando, o sea, era una locura. Envía el currículum. Y lo envío, me contesta quien por entonces era country manager en ese momento en Podimo España, Javier Zelaya, y me dice, ¿me lo puedes enviar en inglés, por favor? Pero a los 5 minutos. Y por supuesto, lo traduzco a toda leche en internet, se lo envío en inglés y al día siguiente hago la entrevista con el trabajo. Y esto fue un jueves, la entrevista fue el viernes y el viernes siguiente me llamaron para decirme que estaba dentro. Gracias a no quedarme parado cuando me anuncian el ERTE, ponerme manos a la obra con el podcast de la bicicleta y sacarlo adelante, sobre todo, porque la idea puede ser muy bonita, pero ejecutar. Sacar adelante hay que ejecutar siempre. Gracias a eso, doy con el Netflix de los podcasts, subo el RSS, encuentro la oportunidad de trabajo y entro en Podimo en finales de mayo de 2020. Curioso, o sea, si tu jefe no hubiera, pues, o sea, afortunadamente fallecido y hubieras intentado el podcast, entonces igual no estarías ahora donde estás. Pero bueno, es verdad, la serendipia es así, o sea, te pones a hacer cosas y pasan cosas. Sí, al final creo que un poco es el inmovilismo te lleva a este tipo de cosas, ¿no? O sea, si buscas oportunidades, tarde o temprano, a mí me gusta pensar que las terminas encontrando. O por lo menos que puedes encontrarla. Donde no la vas a encontrar es en tu casa viendo el maratón de Netflix porque estás en ERTE. A ver, que no voy a decir que no lo vamos a encontrar, pero que tienes menos posibilidades, seguro. Entonces, ahí ya cada uno que elija, ¿no? ¿Y eso te llevó a ser Content Operations Lead? No, eso me llevó a ser Commissioning Editor. ¿Vale? Porque yo entré, éramos 3 personas. Por eso estaba preguntándome. Entonces yo era Commissioning Editor, que básicamente pues, comisionar contenidos. Cuando llegas a España con 3 personas solo, no te puedes poner a producir los contenidos propios.
Claro, Básicamente, te falta músculo. No tienes personal, no tienes equipo de marketing, no tienes equipo de producción, no tienes equipo de grabación, de edición. Entonces, ¿qué hacíamos? Comisionábamos contenidos ya existentes en la mayoría de los casos. O acudíamos a productoras y decimos, oye, necesitamos este tipo de contenidos. ¿Me puedes hacer un podcast me lo invento, True Crime? ¿Me puedes hacer una serie de 3 podcasts de desarrollo personal, finanzas y salud y bienestar, por ejemplo? Entonces, mi rol al principio era commissioning editor, pero en realidad era un poco de todo. Porque al final, siendo 3, 4, 5 personas como éramos primeros meses, te puedes imaginar, ¿no? Seguramente has estado en algún momento en una empresa así, que es de todo. Lo que haya que hacer, lo hay que hacer. Entonces, eso fue así durante bastante tiempo, la verdad, bastantes meses, 12, 15 meses más o menos, hasta que ya empezamos a poner un poco de orden. Al final, el inicio en España es un mercado muy, muy difícil, porque para empezar, estás compitiendo contra gigantes como son Spotify, YouTube, iVoox, que también son empresas muy grandes. Y en España ahora ya damos por normal. Todo el mundo escucha podcast. Todo el mundo sabe lo que es un podcast. Todo el mundo tiene su podcast de referencia. Hace 5 años, hace 6 años, podcast. Yo me considero joven, tengo 34. Hace 5 tenía 29. Y a muchos amigos les tenía que decir lo que era un podcast. Ahora ya parece que en estos 5 años han pasado, no sé, miles de años en la industria del podcast, ¿no? Pero por aquel entonces estábamos mucho más verdes en España. Entonces, estaba más verde la audiencia en general y estábamos más verde nosotros. Y lo que hacíamos era principalmente eso, comisionar. Vale, y ahora eres Content Operations Lead. Sí, líder de las operaciones de contenido. Pero en inglés suena mejor, ¿no? Aquí sí. Igual Commissioning Editor. Claro, no, ¿verdad? Yo es que en español no sabré ni decirlo. Sí. ¿Comisionador de contenidos? Sí. Yo qué sé. Pero suena mal. Sí, no suena bien. Suena algo de trama política. Sí, no sé. sí, de que te llevas comisiones en las mordidas o algo. Claro, y por eso te preguntaba, porque sonaba como un rol muy grande para justo empezar y ser 3. Sí. Y es como, Operations Lead. ¿Lead de qué? Si sois 3. Claro. Y encima el Country Manager por encima, es como lead del tercero. Sí, de hecho, yo era el tercero, de hecho, en ese momento, porque estaba el Country Manager, la directora de contenido y estaba yo. O sea, yo era el último de la fila en ese momento. Claro. Seguramente ahora soy Content Operations Lead, no porque sea la persona más inteligente que hay en el equipo, ni mucho menos, sino porque soy el que más tiempo lleva. Entonces he ido escalando, a medida que ha ido entrando gente nueva, pues yo he ido escalando básicamente porque tengo más información que los claro, nuevos. El conocimiento interno de la empresa es muy importante. Y sobre todo en el mundo del podcasting. Luego las relaciones también. También. Luego si quieres hablamos un poco también de los datos, de la importancia de los datos, pero yo vengo de la radio, en el que industrias, empresas en las que se dan las notas o las audiencias 3 veces al año, y estoy en una plataforma digital que yo mañana tengo cientos de miles de datos de lo que ha pasado hoy. ¿Esto? O sea, es un cambio de paradigma que no te puedes imaginar. Como te gusten los datos y te gusta interpretar, que es mi caso, a mí me encanta, es que tienes ahí, es decir, un mundo de posibilidades. Tienes cientos de millones de universos de posibilidades de los que puedes aprender, sobre todo. Porque para mí los datos es aprendizaje puro y duro. ¿Qué hicimos ayer? ¿Por qué salió así? ¿Cómo lo podemos mejorar? O lo que hicimos bien, ¿cómo podemos seguir continuándolo e incluso optimizar, lo que te decía el otro día? Sí. ¿no? Esto la verdad es que para cualquier creador que nos esté escuchando es súper importante, porque una de las grandes ventajas de utilizar las plataformas y el data que te da la plataforma es que te permite evaluar de una manera, vamos a decir, no totalmente objetiva, pero más objetiva lo que estás haciendo, porque das un paso atrás y ves tu visualización media de sesión o tu CTR, y a lo mejor tú luego evalúas y piensas que es por un motivo que no es. Pero el dato es el dato. Sí. Y sobre todo, el dato es el dato, pero al final lo bueno de los datos y de las plataformas digitales es que después de un dato viene otro. Es una cebolla esto. A ver, te dicen, mira, tengo un CTR, un click-through rate de 99%. Es un pepino. Pero abres y dices, vale, pero ese CTR ¿a qué me lleva? Luego, ¿el click es real o aguantan un segundo? ¿Sabes? Entonces, no, mira, que es que no aguantan un segundo, aguantan 14 minutos. Vale, sigo abriendo otra capa en la cebolla. ¿Y en el minuto 14 qué pasa? Porque siempre llegan hasta el minuto 14 en mis episodios. ¿Qué pasa en el minuto 14? No, es que justo metemos una cortinilla y rompemos sección. No, oye, pues igual hay que meter esa cortinilla más adelante, ¿sabes? Porque me están diciendo los datos. O esa sección a la que pasas no gusta. Claro, ahí está. Y hemos abierto 3 capas nada más. Pero es que es lo que te digo, puedes seguir abriendo infinitas. Por un lado tienes las de growth, por otro lado tienes las de retención o engagement, pero es que es un universo en el que puedes vivir ahí si quieres.
Antes de ver cómo vais evolucionando con los datos y cómo van los datos de la industria del podcast y tal, me gustaría ir al principio de Podimo. Ujú. Porque al principio de Podimo se enfocó mucho en mujeres y te quería preguntar si fue porque las mujeres, por lo menos en YouTube, tienen un RPM más alto, tienen una monetización más alta o por qué fue. ¿Tienen un RPM más alto? ¿Es cierto? Sí. Sí, sí. ¿Y monetizan mejor? Sí, sí. No lo sabía. No, pero no es por eso. De hecho, nosotros cuando llegamos a España lanzamos el 18 de junio de 2020. Y la primera propuesta de contenidos que hacemos son 10 shows completamente variados. No me acuerdo de todos los nombres, pero recuerdo que había 2, 3 True Crime, había 2 de desarrollo personal, había 2 que estaban más centrados en como autoconocimiento, autoayuda, sobre todo pensados en mujer, y había otros 2 que no me acuerdo ahora mismo, la verdad. Son muchos años y hay muchos shows lanzados. Voy a decir muchas veces show, no porque crea que son shows, sino por un poco en Dinamarca, Alemania hablan de shows, programas, Sí, sí. y nosotros un poco por... No es un espectáculo. No. Lo No, llamamos es un shows. programa. Sí. Ya. Entonces, en realidad, nosotros no lanzamos en junio del 20 pensando o enfocados en público femenino 100%. Ujú. Y esto, o sea, por quitarnos méritos también, es prueba-error. Estamos 12, 14, 16 meses un poco viendo cómo responde la audiencia en España. ¿Qué contenidos exactamente gustan? ¿Cuáles gustan y por qué? ¿Qué tipos de creadores también? ¿Qué clústeres de creadores? ¿Qué grupos de creadores lanzados de una manera conjunta o cercana en el tiempo, con temáticas similares, pueden hacer que la oferta de Podimo sea más atractiva para el usuario? Y durante esos 12, 14, 16 meses probamos y empezamos a detectar un patrón que es, hay mujeres que no han tenido mucho espacio en los medios de comunicación hasta ahora. Son más o Incluso en menos... los medios tradicionales, Sí, claro, pero incluso o sea, YouTube tiene un sesgo masculino en cuanto ahí está. al consumidor muy alto. Claro, entonces, si te pones a hacer memoria y piensas, oye, ¿cuántas mujeres tenían programas de televisión cuando yo era un chaval y hablaban de temas que les interesan a las mujeres? ¿Sabes? Porque, no sé, pienso, María Teresa Campos sí tenía un programa, Sí. o Ana Rosa Quintana sí, pero hacen actualidad, política, un poco Sí. social, ¿sabes? Pero nosotros lanzamos Dos rubias muy legales con Enar Álvarez Sí. y Raquel, Moderna de Pueblo, Sí, y, sí. y hablan de temas que les interesan a las mujeres de una manera que encaja con el tono que tienen las mujeres, bueno, muchas mujeres, no Sí, quiero generalizar. evidentemente, claro, cada mujer es un mundo. Claro, Evidentemente. su público, vamos a referirnos Sí. a las mujeres, al público que ellas tienen. Y trasladan unos mensajes que hasta ahora habían estado un poco, no sé si ocultos, o no ocultos en el sentido más oscuro, sino que no se estaban pronunciando. Igual que Estirando el Chicle, Carolina y Vicky. Sí, por pues ejemplo, exactamente lo mismo. Estirando el Chicle triunfa porque ellas dos son muy buenas, porque hablan de unos temas que a su público les interesa y porque lo presentan de una manera que hace que conecte el público Sí, con es ellas. muy fresco. Es una cosa que no has visto en... Claro, oye, nosotros ahí detectamos el patrón que te decía y nos decimos a nosotros mismos, la audiencia está reclamando este tipo de contenidos. Sí. Les gusta, nos están diciendo que les gusta esta línea por la que vamos. Ujú. Apostemos un poco por esta línea porque es que hay personas ávidas de este tipo de contenido. Quizás nos esté marcando el camino, ¿no? O sea, méritos los justos, prueba-error, Ujú. hasta detectar un poco qué funciona bien y cómo funciona bien. Al final, yo creo que es una estrategia muy básica, pero funcional completamente. Pues tengo que decir que si fue por prueba de error, la verdad es que habéis hecho un trabajo fenomenal a la hora de dar un espacio a mujeres empoderadas, porque Ujú. es como muy característico de Podimo tener esos... De hecho, los 2 ejemplos que has citado yo creo que son los Y estamos muy orgullosos de ello. O sea, Sí. es algo que mis jefes, sobre todo, que son los que más se pronuncian públicamente, lo transmiten porque es que es verdad, es que es un orgullo. Es que yo pienso en mi Claro. madre, por ejemplo, y mi madre que tiene 57, 58 años, yo no sé si hasta ahora había tenido oportunidad de escuchar ciertos mensajes con los que ella seguramente esté muy alineada, pero como consume radio, televisión, tradicionales y demás, pues no ha tenido oportunidad de escuchar a personas diciendo lo que dice. No voy a repetir eso a Enar y a Moderna, pero bueno, lo que puede decir Judith Tiral, por ejemplo. O Sí, que por puede ejemplo. decir, ¿sabes? El tipo de creadoras que nosotros tenemos con nosotros y que, oye, han encontrado un altavoz en Podimo y un soporte
para trasladar su mensaje a un espectro de la población que estaba ansioso por escuchar ese tipo de contenidos. Y una vez habéis hecho una base, pues, vamos a decir, más segmentada a mujer y tal, la verdad es que luego habéis ido expandiendo la audiencia y ahora entiendo que tenéis un público más completo, ¿no? O sea, porque ahora yo estoy viendo como que en Podimo hay de todo. O Sí. sea, ahora mismo tienes Space y Fortuna, que tienes estos programas que nos has dicho antes, de programas que son más típicamente pues, para un público femenino, para un público masculino, incluso para diferentes rangos de edad, porque al principio no es que fuera contenido que, entiéndeme, a una persona de 70 años le puede gustar, Ujú. pero la demografía típica era más joven, y se Sí, ha ido sí. ampliando. ¿Esto es intencional? Sí. ¿Esto 100%. Así como te decía que antes era prueba-error, nosotros ahora ya estamos intentando, pues, o sea, no estamos haciendo nada fuera de lo habitual, estamos intentando abarcar el mayor espectro posible de la población para que nuestros contenidos hablen a todos los tipos de personas que hay en la calle. Que no lo vamos a conseguir nunca porque es imposible. Tendríamos que hacer un catálogo de 120.000 podcasts, evidentemente, pero al menos sí que, grosso modo, estén cubiertos los grandes espectros que hay en la población, ¿no? No quiero dar ejemplos ni detalles, pero la idea de cualquier empresa, o al menos yo lo considero así, es si no tienes un target muy específico y te tienes que enfocar en ese target concreto y vas a toda la población, intenta satisfacer los gustos, un poco las curiosidades de todos para, oye, al final el camino al éxito va a ser más fácil, ¿no? Si apuntas a mayor cantidad de personas. Oye, igual no estás de acuerdo, ¿eh? Y si no estás de acuerdo, hazme challenge. Estoy pensando porque realmente me parece que es un poco, a veces es al revés, pero iguales son etapas, ¿eh? Porque estoy pensando que la típica de, por ejemplo, creadores también es youtubers de variedades que hacen cosas distintas. Realmente empezaron con un nicho muy nicho. Claro. O sea, rollo, el Chocas haciendo un juego concreto. No empezó hablando de cualquier cosa. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, igual la ruta de Podimo es muy parecida a la de los creadores de contenido, en plan de empiezas con un nicho más nicho, es verdad que es relativamente amplio porque es casi la mitad de la población, o bueno, no toda la mitad de la población porque no todas las mujeres van a entrar en esa psicografía, pero una parte muy relevante que además estaba infrarrepresentada a nivel de contenido y luego vas ampliando exactamente igual que hicieron los creadores. Detectas un nicho, sale un videojuego nuevo, sale una tendencia nueva en la que nadie está hablando, lo cubres y luego vas ampliando porque ya tienes una base de audiencia fiel. Al final, tú cuando abres la aplicación, y hablo de mí, yo lo que quiero también en la aplicación es que a mí me hable. Y con que me hable me refiero a, vale, este tipo de creador a mí me encaja. Lo que me cuenta me interesa. Y quiero que eso también le pase a mi madre, Claro. de nuevo. Y quiero que le pase a mi hermano, que es más pequeño que yo. Y quiero que le pase a una persona que vive en la otra punta de España o en Sudamérica, que no tenga nada que ver conmigo, pero que se pueda sentir atraída por los contenidos que hay. Y de nuevo, vamos a lo mismo. No vamos a hacer contenidos que gusten a todo el mundo. Porque ni es cubrir. imposible. Claro, es imposible. Pero a un tanto por ciento muy amplio es un poco a lo que aspiramos, ¿no? Y una vez que tienes cubiertos pequeños nichos, pues la idea es empezar a crecer, que eso sea la base para empezar a crecer, digamos, una pirámide mucho más grande, ¿no? Creo que hacerlo al revés sería muy difícil. O sea, claro, yo creo lo que tú tenías en mente ahora es no se puede apuntar a todo el mundo. Porque si apuntas a todo el mundo, no le das a nada. Ahí está, o sea, estamos de acuerdo. Pero nosotros no hemos hecho eso. Nosotros hemos ido poco a poco alimentando pequeños segmentos poblacionales, pequeños nichos que pequeños a pequeños empiezan a ser más grandes junto con otros más grandes ya son muy grandes, claro. Y ahora ya sí que tenemos algo sobre lo que construir. Y en eso estamos, claro. También Claro, a Spicy, a Jordi, el sentido de la birra. O sea, estamos un poco construyendo también en ese camino. Claro, esa es la evolución lógica pasito a pasito. Claro. Ya, al final las cosas pasito a pasito funcionan. Que también te digo, que lo hemos dicho así, como habéis enfocado en este segmento y ahora estáis ya con este otro, pero es un camino muy largo. Sí, no. Son muchos meses, muchas negociaciones, muchas propuestas, sobre todo. Sí. O sea, llevamos 5 años. Sí, pero esto siempre pasa así, o sea, como que tienes un poco la visión de película, ¿no? De Rocky al principio está hecho polvo y de repente se pone a entrenar, claro. Parece un momento muy breve, pero luego está peleando contra... Sí. Y le pasa un poco a los creadores, lo que hemos dicho de el Chocas jugando ahí un juego friki y de repente es súper conocidísimo y casi que tu mente hace el salto de un punto al otro, pero en realidad hay un montón de pasos intermedios que son importantes. Jordi, la última vez que estuve con él, me contaba que él había empezado haciendo vídeos desde su casa, Sí. reacciones de vídeos
cualquiera, ¿sabes? En YouTube. Y ahora está haciendo el podcast seguramente más mainstream en español. Sí, lo es, ¿no? Vamos, en España seguro, no sé si en Latam. Bueno, no, vale, verdad. Que Luisito Comunica, pero vamos, top 3 seguramente del mundo hispano. Pues empezó con su pequeño nicho, fue creciendo y ahora es un canal de YouTube con 6 millones de suscriptores. Te quiero preguntar ahora sobre el tema de las plataformas, porque hemos hablado de que encontrasteis un nicho y tal. Pero tengo curiosidad ahora, si alguien quisiera empezar, decir, oye, pues me gusta Podimo y quiero estar en Podimo, ¿qué diferencia tiene Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube? O sea, el mundo un poco del todo gratis y Podimo. A ver, depende, ¿vale? Voy a intentar ser claro aquí porque hay varias grandes diferencias. Me voy a centrar en las 2, 3 que yo creo que son principales. La primera es que nosotros cuando lanzamos podcasts exclusivos, o sea, Podimo es un agregador de podcasts en el que llegan podcasts que están subidos a la red abierta, al RSS, y aparte nosotros lanzamos nuestro catálogo exclusivo, como hace Netflix, que son los que nosotros producimos. Si hablamos de los que nosotros producimos, yo entiendo que la mayor diferencia con otras plataformas es todo el soporte y el know-how que te proporciona Podimo a ti, creador, para llevar al éxito tu podcast. Imagínate, si tu podcast fuera exclusivo nuestro, tú no tendrías una persona en producción, una de grabación y tú haciendo los guiones. Y ya está. O sea, para empezar tienes 2 personas, una de contenido y una de activación, dedicadas, no voy a decir full time, pero con gran exclusividad a tu proyecto. Eso ya solo en España. ¿Y en qué ayudan concretamente esas 2 personas? Pues, o sea, aterrízamelo para que lo entienda alguien que lo esté escuchando. Claro, te voy a decir en todo, que tú sabes lo que es, ¿no? Ya, pero yo lo sé, pero ellos no. Pero bueno, pueden saberlo o pueden no saberlo. Pero tú desde que tuviste la primera idea de hacer el podcast hasta que estás hoy aquí conmigo, has hecho un montón de cosas, ¿no? Has conceptualizado la idea. ¿Qué conceptualizar qué es? Poner en orden todo lo que tú tienes en tu cabeza, ponerlo en un papel y decir, oye, quiero hacer esto. Quiero hacer este podcast, esta temática, este tipo de personajes, de invitados, estos mensajes, lo quiero hacer con este tono, en este formato, quiero que dure. Eso es conceptualizar. Y hacerlo solo está muy bien y se puede hacer perfectamente. Hay mucha gente válida que tú seguramente lo has hecho tú solo con alguna ayuda, pero si lo haces con un equipo de personas que se dedican a hacer eso y que tienen ya aprendidos muchos errores de otros proyectos y que tienen mucho conocimiento de otros proyectos, te va a venir mejor. Luego la producción. Oye, es que necesito contactar con fulanito de tal, o necesito que este episodio sea especial y lo necesito hacer en tal sitio. Pues nosotros tenemos un equipo también que te ayuda ahí. Grabación, pues lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo estar grabando en una sala 2 personas solas o 2 personas y alguien que te ayuda técnico que tener un equipo entero de 4 o 5 personas que te están midiendo todo al milímetro. Al final son una serie de detalles que van haciendo que el producto sea cada vez un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor. Y mucho es intangible. Es muy injusto porque muchas veces parece que a lo intangible no le damos el valor que tiene. Porque como no lo estás viendo, no lo estás tocando, no lo puedes ver, es como, bueno, vale, es importante, pero no tanto. No, es muy importante. Es muy importante que en la conceptualización haya alguien que te esté guiando y que te esté mejorando lo que tú tienes hecho ya. Sí. Muy importante que la producción, que el micrófono, si lo pongo así, podemos hacer el episodio, ¿sabes? Pero si lo pongo aquí, así, perdón que ahora ha sonado mucho, si lo pongo aquí así, seguramente suene mucho mejor. Muchísimo. Esto es un ejemplo absurdo, pero me refiero a eso, ¿no? Sí, pero igual aquella luz es cálida y esta es fría. Ahí está. Y que tú, como creador, no tienes por qué saber qué luz tiene que ir en cada posición, o, ¿sabes? O que el encuadre tiene que ir así en vez de así para el otro lado. O lo que hemos comentado, hacer la intro después. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes de grabar, claro. Es que te he dicho 4 cosas de lo que se me ocurre ahora, pero luego en la parte de activación también, pues... Cuando dices activación, ¿a qué te refieres? Porque ahora que lo pienso, lo has dicho antes y estoy pensando que no es un término que mucha gente entiende. Hablamos de la promoción en redes sociales. Lo que pasa es que activación suena... Porque hay gente que llama activación, pues, por ejemplo, los managers hablan de activación con marcas y se refieren a patrocinios. Sí. Entonces, digo, a ver si va a haber confusión. Sí, las activaciones son acciones que haces en redes sociales para promover X contenido, X marca. Es eso. Nosotros tenemos un equipo de activación que es muy bueno, que se dedica a mejorar o a potenciar el alcance de los contenidos que tú publicitas en redes sociales. O sea, yo que he montado podcast solo, ahora veo a todo el equipo que hay alrededor de un lanzamiento que nosotros hacemos. Hoy estamos grabando esto, ¿lo puedo decir? Sí, puedes decirlo. Va a salir dentro de un tiempecito, pero... Estamos grabando esto a 29 de septiembre. Pasado mañana, el miércoles 1, nosotros lanzamos un podcast. Bueno, como ya hemos lanzado, lo puedo decir. Hemos lanzado un podcast con Marc Vidal,
en el que hay implicadas, no sé, 12 personas dentro de Podimo. Muchas personas. Hay un equipo Lo técnico. sabemos en primicia ahora. Hay un equipo técnico enfocado solo en la grabación y la edición de los contenidos de Marc Vidal. Hay diseñadores, tanto en Dinamarca del equipo global como en España, trabajando en la portada del podcast de Marc Vidal, trabajando en los cortes, en la identidad visual. O sea, creo que eso, yo no lo sé, pero yo no sé si el resto de plataformas lo proporcionan, porque tampoco sé cuál es el modelo que ellos tienen de trabajo con los creadores. Creo que, y no presumimos mucho de esto y me da rabia, pero creo que tiene mucho valor. Sí. Mucho valor, porque la otra opción, yo insisto que he grabado podcast solo desde mi casa o en un estudio dándole al botón, corriendo a ver si se escucha bien el micrófono, ¿sabes? Se puede hacer, claro que se puede hacer. Sí, seguramente hay mucha gente que está haciendo podcast en internet así, pero creo que si tienes todo este soporte, todo este apoyo, pues te va a salir mucho mejor. Y ya no te hablo pues Y sobre todo el tema de ideación, estrategia, incluso más que porque si tienes una idea muy buena, un tema muy bueno que tratar con un invitado muy bueno, o sea, lo otro es como la guinda de calidad, ¿no? Es como lo que hace que en vez de oírlo en el móvil así de pasada, te lo pongas en la tele y te eches con los pies para arriba. Pero, a ver. La experiencia es diferente, sí. Sí, la experiencia es diferente, pero lo que es el contenido puede tener calidad por sí solo, pero el ayuda a cómo lo enfocas, a qué planteas, cómo plantear las preguntas, cómo hacer el título, el empaquetado. Sí. Eso es que es muy, muy poco intuitivo. Bueno, y la que todo el mundo sabe cuándo ha tenido una conversación interesante, pero lo del empaquetado. Sí, porque al final hacer un episodio que esté muy bien, que sea de muy buena calidad, no voy a decir que sea fácil, pero bueno, No es que lo sea, ¿no? relativamente conseguible, vamos a decir así. Pero que ese episodio, que a ti te parece que es un bombazo, sea exitoso, eso es lo difícil. Sí, correcto. Eso es lo difícil. Quiero decir que todo el mundo ve un episodio de un podcast y dice, vale, la calidad estaba bien, la calidad estaba mal, ha sido interesante, no ha sido interesante, pero ¿por qué ha funcionado? Eso es como... Ahí está. Sí. Y nosotros trabajamos para eso. O sea, claro. El equipo de activación, decíamos antes, tiene el foco en eso, en que cada pieza de contenido que se publica en Podimo sea exitosa. Evidentemente no lo conseguimos siempre. O sea, no conseguimos siempre que haya una conversación alrededor de un episodio de Bestias, por ejemplo, de Beatriz de Vicente. Pero oye, si lo conseguimos 2, 3, 4 veces a lo largo de la temporada, pues creo que ya estás llevando un contenido a una conversación pública que es parte del éxito. Al final es un poco ir poco a poco sembrando la semilla para que la marca, en este caso Bestias, la submarca Bestias y la marca Podimo se vayan conociendo, se vayan expandiendo y vayan teniendo más alcance. Y es que, o sea, poder ponerte muchos más ejemplos, pero creo que más o menos se entiende ya, ¿no? el valor. Voy a intentar responder la pregunta porque sigo hablando y no te contesto. La otra parte que te decía es un poco la distribución, ¿no? En Podimo tú estás, si es un podcast exclusivo, estás detrás del muro de pago. Nosotros tenemos un modelo de suscripción de pago y en el resto de plataformas sí que es en el abierto. Entonces, de cara al creador, pues ahí te puedes encontrar una fricción, porque en Podimo hay que pagar para escucharte, básicamente. En el resto de plataformas no, pero la contrapartida que tienes es que nosotros, o bueno, en este caso el beneficio que tienes, es que nosotros te vamos a dar un soporte porque estamos apostando por ti. O sea, a nosotros nos interesa que tu marca, tu podcast, funcione muy bien, porque es nuestro negocio principalmente. En el resto de plataformas, lo que te digo, no sé. Me consta que están como de salida en cuanto a la inversión en el podcast, pero de oídas. No tengo la información. Yo sé que Spotify hace 4 años está invirtiendo mucho más dinero en el podcast en España, en podcasts exclusivos, de lo que está invirtiendo hoy, en 2025. Te quería preguntar por esto, porque hubo como un momento del boom de la lucha por los podcasts, el famoso momento en el que a Joe Rogan le hicieron un contrato de muchísimos millones con Spotify. 100 millones, ¿no? Creo que era. No recuerdo cuánto era, pero era mucho dinero. El caso es que hubo un momento en el que todo el mundo se estaba peleando por el podcast y da la sensación de que ha bajado. ¿Desde dentro eso ha bajado o no es real? O sea, no sé. Bueno, desde dentro... Sí, yo también tengo la sensación de que ha bajado. Creo que las grandes plataformas, evidentemente, cuando ven movimiento en el formato del podcast, intentan invertir para hacerse un hueco y decir al público, oye, yo estoy aquí y también tengo podcast. Me parece totalmente lógico y es una estrategia que yo hubiera seguido si tuviera mando en estas grandes plataformas. Pero también hay que ver si en el corto o medio plazo tiene cierto rendimiento, ¿no? Y entiendo que si
se salieron un poco de esa carrera por, digamos, el liderazgo de los podcasts, es porque no le vieron en ese momento la necesidad o no le vieron que pudiera revertir en unos beneficios medioplacistas, cortoplacistas, y decidieron salirse. En Spotify, o sea, en España Spotify sé que estuvo invirtiendo en podcasts exclusivos hasta 2023, más o menos, pero ahora te hablo de memoria, pero creo que no están, ya no tienen podcasts exclusivos más que el de Marian Rojas STP, me parece. Sí, bueno, y ha habido muchos youtubers que han comentado que tuvieron un momento de contrato blindado con YouTube que era fenomenal y que eso pues, ya se acabó. El caso es que me llama la atención porque yo tengo la sensación de que el podcast no se consume menos, sino que se consume más. Mucho más. Mucho más. Y, o sea, no hay que acudir a ninguna cifras. Seguramente en tu entorno, Sí. tu familia, amigos. Por eso digo que es Claro. una percepción, no me he ido a mirar los datos. Tengo la sensación de que el podcast se consume muchísimo más y sin embargo hay menos pelea por el podcast como producto para exponerlo exclusivo en tu plataforma que en aquel momento. No sé si es que hubo una especie de escalada armamentística como cuando los países están a punto de entrar en guerra y empiezan a poner tanques en la frontera y ya llegó un momento en que era irracional y era un tema de CEOs chocando. O... No lo sé, la verdad. Seguramente sea un poco lo que te he dicho, ¿no? Que ya dijeron, no renta. Empezaron a ver nos estamos pasando. Y dijeron, oye, vamos a meter un poco, simplificándolo mucho, vamos a poner huevos en esta cesta también. Claro, porque ellos están poniendo huevos en esa cesta, habrá que poner huevos en esa cesta y entonces los otros ven, oye, que aquel también está invirtiendo, hay que invertir más y se produce un poco el ciclo. Puede ser. Al final no es abandonar la estrategia del podcast, porque en Spotify puedes escuchar un montón de podcasts, en Apple Podcasts igual, sino determinar el objetivo de la estrategia, ¿sabes? ¿Podemos hacer una inversión que repercuta en un revenue 3 veces esa inversión de aquí a 5 años? Sí, no. Si la respuesta es que sí, hagámoslo. Si la respuesta es que no lo tenemos claro, pues oye, vamos a guardar un poco de fuerzas y cuando esté más, no sé, más asentado todo, vemos qué podemos hacer. Y esto hablo de oídas completamente porque no sé exactamente qué es lo que se decidió en Apple o en iVoox, en Spotify, pero es la sensación que me da a mí como usuario. Al final, todos los estudios están dando predicciones de crecimiento por 2, por 3, por 4 a 10 años vista en el podcast. Tanto en España como en Estados Unidos. En el resto de Europa no lo tengo tan controlado, pero en España y Estados Unidos lo sé, 100%, porque lo leí todavía la semana pasada en Sounds Profitable. Que hoy hay más gente que escucha podcast y que hoy hay más gente que escucha más podcast cantidad que hace 5 años, es una verdad impepinable. Que la tendencia es positiva todavía y es alcista, también, pues todo hace pensar que poco a poco el podcast va a ir creciendo y va a ir cogiendo más importancia y más peso en nuestro día a día. Yo no creo que las plataformas se hayan abandonado ya la carrera por el podcast, sino que simplemente pues, han puesto sus esfuerzos en otras. De hecho, yo diría que YouTube está intentando apostar por el podcast. No sé si has visto esto de las colaboraciones de YouTube, que ahora te permite hacer vídeos que le activas colaboración como a otras plataformas y entonces tú tienes un podcast en el que traes un invitado y si se activa como colaboración aparece a su audiencia y a tu audiencia. Como en Instagram, ¿no? Sí, exactamente. Lo he visto. Y eso para los podcasts es espectacular, porque claro, significa que si tú tienes un podcast en el que traes a gente que tiene su propio perfil, pues yo, por ejemplo, Jordi Wild, que estabas comentando antes, cada vez que traiga una persona que tenga un podcast, tenga un YouTube o tenga tal, puede etiquetarle y aparecer en la de los dos. Y eso para el crecimiento del podcast tiene mucho sentido. Porque por un lado, sirves a la audiencia de esa persona que lógicamente le va a interesar. Pues, yo sigo a un creador o a una creadora, me interesa lo que tenga que decir, pero es que además así conozco el podcast en el que le han entrevistado y a lo mejor me gusta el formato del podcast. De hecho, nosotros es algo que hacemos bastante a menudo. No así, pero cuando tenemos un show en el que un creador va de invitado a otro show exclusivo nuestro, pues hacemos mucho para que las audiencias, en cierta manera, en cierto punto, puedan converger. Y, oye, si a mí me gusta el show A y no escucho nunca el show B y el creador del A va al B, pues voy a intentar que la gente del A también escuche el B, ¿no? Claro. Al final esto es un poco eso, lo mismo. Intentar mezclar audiencias, ¿para qué? Es la lucha por el tiempo de atención, ¿no? De, oye, toda la gente que escucha a Jordi Wild y va de invitado, no sé, la semana pasada estuvo el chico de Roma Eterna, creo que era. Pues los voy a juntar para que mucha gente que escucha a Jordi también se venga a escuchar ahora en YouTube a Roma Eterna, evidentemente. Tiene todo el sentido del mundo.
Entonces, digamos que me has convencido de que Podimo es una oportunidad muy buena y tengo aquí un youtuber que es cojonudo y que quiere trabajar con Podimo. ¿Cómo funciona el proceso de selección de un creador de contenidos en Podimo? O sea, a veces os llegan propuestas suyas, normalmente suelen ser vuestras que buscáis ciertos perfiles. ¿Cómo funciona? Yo diría que un 50-50 nosotros nos acercamos al creador o el otro 50 nos llega el pitch del creador o de la productora, del creador a través de una productora. Yo diría que esas son como las dos principales vías de lanzamiento de podcast dentro de Podimo. Evidentemente, si nosotros nos acercamos a ti como creador, pues puedes entender que hay ya un interés en la plataforma en hacer algo contigo y va a ser más sencillo. Si eres tú el que envía el pitch, pues oye, es que igual me envías un pitch sobre, me lo invento, la ruta de los dinosaurios en Ribadesella, que yo soy de allí, ¿sabes? Y no estamos en esa ahora mismo. Me parecería súper interesante, me encanta el tema, pero no estamos ahí. Yeah. Entonces, normalmente suelen primar más cuando nosotros nos acercamos al creador, porque al final es, oye, vamos a hacer lo que nosotros queremos, que es esta persona o este grupo de personas. Sí. Pero también recibimos muchas propuestas de productoras. Al final nosotros trabajamos con mucha productora. Y para que a nosotros nos vaya bien, también nos interesa que las productoras un poco que trabajan de manera más estrecha con nosotros sepan cuál es nuestro propósito a 6, 12, 18 meses vista. Sepan que, oye, estamos yendo en esta dirección, a este tipo de contenidos, a este perfil de público, a estos formatos. Claro, porque así saben qué ofrecerte. Ahí está. Muchas veces ya las productoras nos conocen y nos llegan con productos muy, muy buenos. Que es ideal porque, oye, ya no es que el creador tenga el soporte del equipo de Podimo, que tiene el soporte del equipo de Podimo y el de la productora, que le está pitchando el formato a Podimo. Así que bastante bien. Pero bueno, si un creador se quiere acercar a Podimo, lo puede hacer directamente con nosotros. Oye, tengo esta idea, y con esta idea no me refiero a lanzar 10 segundos de la idea, sino, oye, un PDF bien estructurado, sí, con todas las... yo suelo decir toda la información posible. ¿Qué información? Pues, ¿qué formato te imaginas? ¿A quién está dirigido? audiencia objetivo. ¿De qué vas a hablar? ¿Por qué es diferente? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Qué recurrencia te imaginas? ¿En qué momento del año? Que es muy importante. ¿En qué momento del año? Bueno, claro, porque no es un programa permanente, estamos claro, hablando, bueno, la estacionalidad es una realidad. Sí. En Podimo y en las plataformas hay momentos del año que son mejores, hay momentos del año que son peores. ¿Con qué otros shows de Podimo puede convivir? ¿Cuáles son los shows con los que se complementa? ¿Qué evolución tendría? ¿Sabes? Al final es empezar a responder preguntas en un documento de Word y luego ponerlo bonito, sobre todo, que eso ayuda bastante. Una imagen, una presentación. Siempre, es verdad, o sea, puede sonar un poco absurdo, pero, No, pero una presentación bonita, con una identidad visual, te presenta un proyecto que ya tenga una identidad visual y claramente denota que esa persona ya se ha implicado en la ideación. Sí. Claro. Y eso ayuda bastante. Sí. Este podcast es posible gracias a Talos Abogados, el despacho de los creadores de contenido. Si eres un creador de contenido o trabajas en esta industria, tenemos 2 regalos para ti. Ve a la newsletter de Talos Abogados y recibirás 2 bonus gratuitos. El primero, el ebook Guía Legal Completa para crear contenido en Internet. Y el segundo, nuestra guía visual completa de errores legales de los creadores de contenido. Esperamos que te ayuden para que la parte legal no te frene y puedas centrarte en crear sin sobresaltos. Y ahora sigamos con el episodio. También tengo que decir que la estética es muy importante a la hora de manifestar los mensajes. O sea, si tú, por ejemplo, me dices, es un true crime y es un texto plano y tal, no me da la misma emoción que si es un true crime claro. Y su logo de true crime. Claro, esto es muy importante, sí, te demuestra que el... Y no me envíes diapositivas blancas para un true crime, por ejemplo. Ya. Puede parecer una chorrada, pero, oye, estamos hablando un poco por defecto de diapositivas, pero sí, un vídeo, sí. ¿Sabes? O un piloto, tengo un primer piloto que suena de la piloto leche. Es una muy buena idea, claro un pitch. O sea, es como cuando vas a hacer un pitch de startup con un MVP o sin MVP. Es que no es lo mismo, o sea... Bueno, MVP sí, vale. Producto mínimo viable. Vale. Cuando va a una startup y dice, mira, tengo la idea de hacer una app de pasear perros, no es lo mismo que te diga, mira, aquí tengo mi app, todavía no funciona muy bien, pero échale un ojo a ver qué te pasa. Nosotros intentamos pedir siempre un piloto en la medida de lo posible, ¿sabes? Si me vienes con una idea de un formato que, oye, es una idea súper loca, muy difícil de producir, pues entiendo que no puedes presentar un piloto. Claro. Pero si es un narrativo sobre el descubrimiento de un galeón pirata en las costas de Alicante, pues oye, la historia la tienes, ¿no? Porque quieres contar una historia y ya tienes tú documentada en tu cabeza. Monta 7-8 minutos y al menos ya sé cómo suena, ya sé cómo lo vas a contar, a quién se lo quieres contar, a quién le puede interesar.
con qué otros shows dentro de lo que yo quiero lanzar el año que viene puede encajar, en qué fechas, ¿sabes? Un poco toda la información posible. Y luego, ¿cómo es el proceso de negociación? Una vez dices, oye, pues esto me puede encajar, ¿cómo es el proceso de negociación con Podimo? Te diría que no hay un proceso estandarizado. Evidentemente, cada negociación es un mundo, cada conversación. Al final, una negociación es una puesta en común de dos partes diferentes, o mínimo dos partes diferentes. Pero en la mayoría de los casos, si nosotros hemos hecho el approach hacia el creador, intentamos ir ya con una propuesta económica, porque si nos acercamos a ti como creador, ya es porque, uno, nos encajas editorialmente, dos, conocemos tu contenido, conocemos tu público y sabemos que queremos hacer algo contigo. Y si ya encima conocemos más o menos las audiencias que tienes, los números, hablamos, pues ahí ya podemos empezar a ver qué valor podría tener para nosotros, valor cuantitativo, económico, qué valor podría tener para nosotros el producto. Entonces, si nosotros ya nos acercamos a ti, vamos con una propuesta económica inicial, muchas veces eso facilita mucho las cosas. Porque acorta plazos, básicamente. Claro. Oye, si voy y me acerco a ti y te mareo, que no sé cuánto te voy a pagar, que no sé cuánto dinero tengo. Para el Pues, proyecto, tal. claro, eso Ya. al final es alargar un poco una fase que no te va a llevar a nada, porque la negociación, si la cierras, la vas a cerrar. Sí, sí, sí. Y cuanto antes la cierras, mejor, porque antes te puedes poner a trabajar en lo que es en realidad el proyecto. Que yo eso es algo que me obsesiono bastante. Intento que las negociaciones sean rápidas, concisas y al grano, para que si estamos un mes negociando y tenemos 5 meses para lanzar, tengamos 4 para preparar la idea, el proyecto, el contenido, que todos los equipos estén ya on board. Perdón. Normalmente, ¿con quién negocias? ¿Con el manager? ¿Con Depende. el propio creador? Depende. Ahora ya. ¿Qué suele ser lo más normal? Ahora yo creo que ya más manager. Pero cuando empezamos, que como te decía, la industria estaba un poco Sí, es que está. emergente y por formarse, era mucho con creadores directamente. ¿Y te has encontrado muchos creadores que pensaban que nada era negociable? No, al contrario. De hecho, al principio, como éramos un poco el underdog, era más bien difícil. Al final, eres una plataforma nueva, nadie te conoce, tienes que sacar tus mejores galas para seducir a la otra parte. Y en muchas ocasiones era pues la vía económica la más sencilla, la más rápida para poder lanzar proyectos. Pero no, la verdad que no sé si por suerte o por desgracia, no nos ha pasado nunca. Sí que o sea, yo me he encontrado casos personalmente de creadores que firman un contrato, la cláusula 6.9 dice no puedes hacer A. Y a las 2 semanas Lo están dicen, haciendo. oye, quiero hacer A. No, pues si es que acabamos de firmar y dice justamente no puedes hacer A. No, pues ya lo he hecho. Bueno, pues venga, vamos a hablar, vamos a intentar llegar a un acuerdo para que sea de la mejor manera posible para los dos, porque al final yo esto también lo intento afrontar desde un prisma constructivo, ¿sabes? Sí. Una negociación para mí es dos partes empiezan a construir un puente, cada uno desde un lado, tenemos que llegar a la mitad para poder cruzar, Sí, no hay sí. más. Si lo hago desde un prisma más negativo, pues creo que al final es todo más engorroso, más difícil, todo. Y pues por eso intentamos que sea todo pues, fácil para el creador. Yo hago mucho el símil cuando estoy hablando con nuevos creadores, sobre todo es que te estoy llamando para invitarte a mi casa. Y quiero que entres en mi casa y que estés cómodo. Que te sientas en el sofá, que estés a gusto. Si quieres una cerveza, te traigo una cerveza, ¿sabes? Parece una tontería, pero yo es la manera de la que entiendo la vida. Tengo que llevar la manera que entiendo la vida, la tengo que llevar al trabajo. Además es más rentable, ¿no? Porque quiero decir que si el creador llega y no está cómodo, lo más probable es que se vaya. Y normalmente uno ve Podimo u otra plataforma por ciertos creadores, con lo cual lo mismo que tiene mucho poder de atracción, de arrastre de su audiencia, Claro. todavía más, Sí, total, más total. poder de llevársela, porque Claro. vamos, yo creo que esto es muy humano, pero lo de la frustración de iba a ver no sé qué cosa, me encuentro en que no está en mi plataforma, me enfado y me voy. Sí. Y es totalmente comprensible y normal. Sí, a mí me pasa también como Sí, por usuario, eso. claro. Pero sí, Entonces interesa que estén cómodos y se queden en la plataforma, claro. Y ya no es que se vayan, que es como ya el Sí. mayor de los problemas, sino que no estén a gusto haciendo su trabajo en las 18, 20 semanas que hemos firmado de contrato, ¿sabes? Porque a mí me interesa que una vez que está firmado y que estamos las dos partes súper encantadas con lo que hemos firmado, cuando tú te pongas a trabajar,
pues lo hagas con ilusión, con energía, con ganas. Claro, es que se nota además. Claro, porque cuando lo transmites a tu público lo sabe y lo Mm. aprecia también, ¿sabes? Entonces, ¿de qué me sirve a mí llevar una negociación mal? Que algún creador, oye, mira, pues se ha saltado alguna cláusula de contrato que es algo menor y tal, pues mira, intentamos llegar a un acuerdo, oye, esto no Esta se puede clase de hacer. situación normalmente, ¿por qué crees que pasa? O sea, Yo creo que por desconocimiento, porque al final los contratos son. O sea, te dedicas a esto y lo sabrás mucho mejor que yo, pero los contratos son muy largos. Y seguramente yo he firmado muchos contratos de alquiler mismamente, de vivienda, y no me leo todas las cláusulas. claro. Error, fallo, lo sé, lo admito. Pues imagínate un creador que pueda firmar, no sé, 20, 30, 40 contratos al año entre plataformas, marcas, uno y otro, pues que igual no se lea todas las cláusulas. Bueno, me parece normal. Me parece entendible, Sí. ¿sabes? Lo puedo entender. Porque, sobre todo, cuando ya, como te digo, la negociación se afronta desde un tono cercano, familiar, transparente, pues confías en lo que te ha dicho la otra persona y confías en todo lo que te han prometido, que no va a haber nada extraño. Pero igual, donde tú entendiste era Diego, y pequeños matices, pues Sí, te pueden llevar a tener equívocos. Claro. Pero que no son grandes problemas, por norma general. O sea, no hemos tenido ningún caso de te ha saltado una línea roja, vamos, nos están llamando a Dinamarca, hay que cancelar aquí. No, mucho menos. Es más, pues eso, detalles menores que, Sí. oye, que una lectura rápida hubiera solucionado Sí. esos detalles, ¿sabes? Sí, para eso ayuda mucho el legal design. Lo de esto de como de. No es exactamente vamos a decir, un ejecutivo, el resumen ejecutivo, pero sí. Esto es Una especie de sumario, ¿no? Vamos a Sí. decir. Sí, uno de los trabajos más habituales del abogado es traducir. Porque también a mí me pasa mucho es que a veces no entienden las cosas. O sea, hay Sí, puntos que no entienden, que es normal, porque la terminología a veces es compleja, a veces también lo que dices es un contrato largo. Ujú. Me llevo leyendo 3 páginas y digo, En inglés. bueno, vuestros contratos están en Claro. inglés, entonces, claro. Yo lo entiendo, ¿eh? Sí. O sea, yo que esta mañana me he pegado 4 horas con contratos. Vale. Entiendo perfectamente, después, claro, yo ya casi me lo sé de memoria. Yo te puedo decir, la cláusula 7.9 sí habla de esto. Pero llevo, pues eso, 3 años más o menos ahora pegado a contratos mañana, tarde y noche. Entiendo que una persona que lo recibe así de primeras y que, oye, todo lo que le han contado hasta ahora, pues estaba de acuerdo, sobre todo encajó bien con la otra parte, que yo es algo que intento trabajar mucho, como transmitir mucha confianza, mucha seguridad al creador y a los managers, pues, oye, ¿por qué no me van a engañar esta gente, no? Sí, hace a lo mejor una lectura rápida Claro, ahí está. y luego se tiene que acordar 3 meses después. Pero bueno, que nunca ha habido problemas legales de ningún tipo. No es lo normal. Ni creo que los tengamos, o sea, toco madera, pero no creo que, vamos, tendría que ser algo muy flagrante, como digo. A ver, también te digo que los contratos que hacemos los abogados, si están bien hechos, están para no usarlos nunca. Ahí está. El objetivo del contrato es realmente, bueno, a ver, sí, a veces está para decir, a ver, espérate, ¿qué fue lo que dijimos? Lo vas y lo miras y dices, es verdad, era así. Y aparte de eso está para, si te portas muy, muy mal, Sí. entonces aquí pone, pero en principio no vas a aplicar las cláusulas penales, no vas a aplicar las cláusulas de resolución unilateral, porque el objetivo es no tener que utilizarlas. Están ahí para que si es que eres un cenutrio, Claro. ya no me dejas otra, pero... Sí. Pero normalmente está solo para avisar, en plan de, acuérdate que si te portas muy mal... Justo. No, y como te digo, al final nosotros intentamos que la persona, el creador, la creadora, manager, estén cómodos con nosotros. Y a mí personalmente también me interesa firmar relaciones o firmar proyectos a muy largo plazo. A largo plazo, claro. Claro, imagínate, nosotros estamos lanzando más o menos unos 4 shows al mes. 3, 4 al mes aproximadamente. Algunos son nuevos, otros son nuevas temporadas, otros son series limitadas de 8, 9, 10 episodios. Imagínate que yo tuviera que estar negociando cada mes esos 4 shows. Es que, o sea, entre la negociación, el tira y afloja del contrato, de esta cláusula, en vez de decir ABC, ponme ACB, por favor, que tal. Venga, sí, hablar con el equipo legal, evidentemente, porque esto no lo determino yo. Yo voy a mis compañeros de legal y les digo, mira, es que pasa esto. Que ellos también entiendan un poco, según lo establecido en la ley española, pues si se puede aceptar, en la ley danesa si se puede aceptar. Es que no sería práctico. Estaríamos todo el día negociando, haciendo contratos, firmando, reunidos para una cláusula sí, una cláusula no. Entonces intentamos eso, pues que las relaciones sean a largo plazo y también pues yo creo que los contratos son laxos, son favorables para las dos partes. Eso es bueno también.
Porque permite que la relación sea más a largo plazo. Claro, o sea, imagínate que yo te envío un contrato para un creador que lleves tú en el que te dice que el creador no puede hacer nada con otra marca que no sea Podimo en 6 años. Claro, tú vas a ver eso y vas a llamar al creador y vas a decir, oye, que esta gente te quiere de exclusividad 6 años y solo te van a pagar, me lo invento, que esto no Solo lo... tienes asegurado un contrato de un año, por ejemplo. Claro, o de 5 meses, de 2 meses. Pues eso sería ilógico. Eso no lo hacemos, claro. Porque a mí no me interesa tener una llamada que es inocua, en este caso, con el representante legal de turno de un creador. Que me dice, oye, pero es que me estás diciendo que en 6 años no puedo hacer nada. No tiene sentido. Evidentemente no tiene sentido. Pues eso no lo hacemos, claro. ¿Y normalmente crees que los creadores que os encontráis tienen, esto es una curiosidad personal, porque lo veo yo mucho en el trabajo, pero es que igual estoy sesgado, porque como soy abogado, pues me vienen los casos peores. Entonces, ¿normalmente tienen un asesoramiento jurídico bueno o se salvan las cosas porque normalmente hay muy buena intención de las partes? Entonces, aunque hubieras hecho el contrato regular, pues si hay buena intención, pues todo va mejor. Las dos cosas. Yo creo que hay muy buena... Bueno, yo creo no. Te puedo confirmar desde nuestra parte que hay muy buena intención siempre, pero cada vez más, sobre todo, creadores grandes, evidentemente, y productoras cada vez más están mejor asesoradas. Tienen ya equipos legales, no in-house, pero sí, pues, contratan servicios de un equipo legal, como te puede pasar a ti, mucho más que hace 3, 4, 5 años. O sea, pequeños creadores todavía están en esa fase de... Pero hace 3, 4 años, incluso los grandes te venían a veces con Bueno, o sea, para ser justo, hace 3, 4, 5 años nosotros no trabajamos con muchos creadores muy grandes. Entonces no te sé decir, ¿sabes? No voy a decir sí, no. No lo sabes. Caer en ese binarismo porque no me lo sé. extraña. Pero ahora sí, los que son grandes creadores, todos tienen su... De hecho, yo tengo muchas llamadas con representantes legales de estos creadores para decirme, oye, mira, es que quiero revisar estas 15 cláusulas y mejor las vemos en una llamada rápido que estar por email porque igual estamos 3 días y una llamada de 15 minutos, tú me lo explicas y ya está, y queda solucionado. Y sé qué es lo que te preocupa de cara a lo mejor modificar, pero respetando lo que te preocupa. Sí, y sobre todo una cuestión de confianza, porque si tú y yo tenemos una llamada, porque un representado tuyo tiene dudas sobre, o tú tienes dudas sobre el contrato, y yo te las explico, todo aclarado, perfecto, tú vas a tu representado y le dices, mira, pues la 6, la 7 y la 14 eran esto, me lo han explicado y ya está. Seguramente a él le transmita mucha más confianza si se lo explica su representante legal que si se lo explico yo. Porque tú lo vas a explicar mucho mejor, seguramente, porque tienes la terminología legal mucho más adaptada a tu día a día, porque seguramente el lenguaje está más familiarizado con tu manera de afrontar las situaciones con los Y creadores. porque el servicio del abogado es la confianza. O sea, quiero decir, si tu cliente no confía en ti, no eres un buen abogado. Claro. No estás prestando el servicio de abogado. Y porque, oye, yo también puedo entender que en muchas ocasiones el creador se pueda pensar que yo lo estoy intentando como vender la moto en cierta manera. O por lo menos que tienes mucho intereses menos. contrarios. Claro, ahí está. Y si se lo dice su representante legal, pues va a estar todo mucho más claro. Porque tú no vas a querer engañar a nadie. Vamos a pasar al tema de cómo monetizáis Podimo. Porque ¿Cómo monetizamos nosotros? Sí, ¿cómo ganáis dinero en Podimo? Porque es un modelo basado en la suscripción. Sí. Y la mayoría de creadores tienen un modelo vamos a decir, de ingresos basado en la publicidad. Entonces, En el abierto. En el resto de claro, plataformas. en su negocio en general de creación de contenido. Sí. El creador estándar normalmente vive de patrocinios, algunos pues tienen sus propios productos y servicios, pero normalmente la vía de ingreso superior suele ser el patrocinio. Entiendo que tiene que haber aquí especialidades fuertes porque lo mismo que los patrocinadores, no es lo mismo buscar patrocinadores cuando tienes un nicho muy cerrado que cuando eres un youtuber generalista de entretenimiento, rollo el Rubius. Entiendo que en Podimo el formato de suscripción me genera curiosidad. ¿Qué es más favorable a creadores que tienen una base muy, 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 muy amplia o a gente de muy de nicho? Porque por un lado, en unos tienes el alcance, ¿no? Pero en otro lado es una audiencia muy fiel. No creo que haya una respuesta correcta para esto, porque mientras me estabas haciendo la pregunta se me venían a la mente casos de los dos tipos. ¿Sabes? De creadores que están en Podimo, han estado en Podimo, que tienen audiencias súper grandes, y creadores mucho más de nicho, que con audiencias mucho más pequeñas son capaces de tener una vía de monetización o una capacidad de monetización muy alta también. Entonces no creo que haya, o al menos desde mi conocimiento y lo que yo te puedo contar en mi experiencia, no creo que haya una respuesta de unos u otros, sinceramente. Creo
O sea, entiendo la pregunta porque seguramente en el abierto, y hablo sin conocimiento de causa al 100%, a mayor cantidad, a mayor audiencia, mayor facilidad para monetizar. Entiendo. Seguramente haya nichos muy concretos Claro. en los que si tú estás muy bien posicionado, vas a monetizar un montón. Y vas a Claro. monetizar más que alguien con mayor audiencia, más Ese es el generalista. tema. A lo mejor tienes una persona que es gamer o es de un nicho muy amplio de entretenimiento, pues simplemente hace concursos, por ejemplo, Sí. rollo MrBeast, y tiene un RPM y unos patrocinadores que al final lo que puede anunciar pues son chocolatinas, cosas de consumo general. Mientras que a lo mejor tienes un influencer el caso más claro, finanzas, Ujú. que te explica pues cómo está la bolsa, no sé qué y tal, o te habla de temas de inversión. Claro, sus patrocinadores Sí, sí, tiene tienen un un poder. valor, Sí, un sí. valor inmenso para ellos. Entonces, bueno, claro, me preguntaba en Podimo qué es lo que triunfa. Es que no hay un modelo que triunfe, por ser 100% honesto. Cada caso, cada proyecto, cada creador, cada momento, es que es completamente diferente. Claro, pero vosotros, a diferencia de YouTube, en el que cada uno tiene su estrategia, YouTube simplemente dice: "Cread libres, en la Ujú. plataforma y ya yo Sí. me buscaré cómo os monetizo". En vuestro caso sí que hay una Bueno, pero estra ahí los creadores en YouTube también se pueden buscar ellos las vías de monetización con correcto. patrocinios. O sea, en YouTube tienes como las dos alternativas y me consta que esta que yo menciono es mucho más interesante para los creadores que la del CPM, el de RPM. Claro, totalmente, Claro, muchísimo o más. sea, yo no Sí, sé sí. qué CPM puedes tener tú en tu canal, más o menos, pero estoy seguro que si te llegara una marca dispuesta a patrocinar, con el patrocinio de un día, Sí, sí. ya seas capaz de Y mi generar. CPM es muy alto. Sí, Sí, luego me porque lo es que dices. es gente muy Claro, muy es el nicho. nicho del nicho. Claro, sí, sí, Entonces, sí. Luego me dices de CPM. sí, Pero seguramente llega una marca que te dice, oye, tantos mil euros por 3 menciones este mes. Seguramente ya está superando al por CPM. supuesto. En 10 años hablaremos. En 10 años igual tienes 1 millón de visitas en cada vídeo y el No CPM que creo, tienes pero es una barbaridad, claro. Oye, y no te hace falta la publicidad. O el mercado de la publicidad ha pegado un giro de 180 grados y está yendo por otro lado. pero digo, volviendo a la pregunta, lo pregunto porque como a diferencia de en YouTube, aquí sí que hay una estrategia en la que vosotros decidís los podcasts que elegís, entiendo que tenéis datos de qué me produce más fidelización, qué me Ujú. produce más o menos, alcance de nueva Sí. audiencia. Entonces, no sé si vuestra estrategia ha pasado por una etapa de ir a cosas más amplias y luego ir, creando verticales de nicho, o ¿cómo está funcionando? O sea, Seguimos hablando de la monetización porque, claro, o sea, ahora me preguntas. claro, yo estoy hablando de porque entiendo que para vosotros la monetización es la persona se queda en la plataforma y me sigue pagando suscripciones. Eso es. Entonces, estoy pensando en cómo medís una persona, por ejemplo, que ve entretenimiento, pero realmente lo que le está fidelizando son Ujú. estos 2 programas súper nicho, que son los que solo puede encontrar en Ok, Podimo. ok, ok. ¿Esto cómo lo mides? O sea, porque es que Vale, no. O sea, está bien enfocada la pregunta. Eh, el otro día cuando hablamos, yo te decía que seguramente con mi episodio, el sí. episodio de hoy, no vas a hacer el pico de views de la temporada, ni mucho menos. No, pero esto es el café de cafeteros. No soy una persona conocida que puedas poner un clickbait y José Cobian tal, dijo esto. No. Pues nosotros, con los contenidos, es exactamente la misma estrategia. Seguro Ujú. que tú, hace 2 episodios o dentro de 3, tienes preparada ya una persona que seguramente sea la que te intente generar un poco el growth dentro del canal. Pero el café para cafeteros hace que fidelices a los usuarios recurrentes. Que al final también tener más usuarios recurrentes te ayuda a monetizar más. Pues nosotros es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una serie de shows, tenemos un catálogo y pues ahora hay corriendo al mes unos 25 exclusivos, más o menos, que emiten todas las semanas, algunos 2 veces por semana, otros cada 2 semanas, Ujú. unos 25. No todos tienen el mismo objetivo. Hay algunos que tienen un objetivo más de growth, de seguir atrayendo nuevos usuarios, nuevo público, porque hayamos entrado hace poco en ese segmento, porque tengan esa capacidad, que son muy grandes, porque es un nicho que sigue generando mucha audiencia todavía a día de hoy, y otros que están para retener a la audiencia. Entonces, es muy injusto dar una respuesta, digamos, al unísono para todos, porque unos tienen un objetivo y otros tienen otro. O sea, el lateral derecho no tiene que meter goles. Si un día te mete un gol, lo celebras y súper bien. Y vas a valorar ese lateral derecho de la leche. ¿Te gusta el fútbol? No, o sea, No, el lateral derecho he es. entendido algo, Claro, el pero lateral derecho es el que juega de defensa por la parte derecha, ¿no? Pero el que pides que meta goles es el delantero centro. claro. Pues en esto es exactamente igual. O sea, no, es que no tiene más ciencia ni más trampa. Tenemos 25 shows, tenemos un presupuesto, oye, tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Además,
llegando a la mayor cantidad de público posible dentro de este segmento, no a lo loco. Mm. Pues vamos a utilizar una parte, unos shows que puedan ser los que nos generen audiencia y otros shows que sean los que hagan que la gente quiera venir cada semana a escucharnos. ¿Sabes? Que ir familiarizándonos con una cantidad de usuarios recurrentes que acudan a Podimo como su lugar de entretenimiento diario. Ajá. Al final, nosotros, el podcast, no sé si lo has leído alguna vez, pero el podcast tiene una fidelización bastante alta porque es una actividad de recurrencia diaria durante el trayecto al trabajo. Sí. O sea, seguramente a ti te pase o te ha pasado en algún momento de tu vida que sales de casa, al metro, autobús, lo que sea, caminando, play, un podcast. Sales de la oficina por la tarde, de vuelta a casa y play, otro podcast. O el mismo podcast que habías empezado por la mañana. Sí. Es una actividad como que está muy asociada ya al día a día. Y a ciertas actividades, en plan, cuando pasa el perro. Claro, ahí está. Yo lo escucho mucho fregando los platos en mi casa. Sí, también. Yo todos los días, 25 minutos fregando, un poco limpiando la cocina, pues me pongo un episodio de algo. Intento que sea siempre del tiempo que voy a estar, más o menos. O si tengo que hacer 2-3 cosas, pues me busco uno que sea un poco más largo, sabiendo que me lo voy a escuchar ahí. Pero en el día a día, ¿no? Entonces, intentamos que con esta serie de shows que están más instaurados o más pensando en la retención, pues puedan ayudar a que se cree, se genere ese hábito, esa costumbre. No sé si te he respondido a la pregunta muy claramente, pero es que la respuesta es muy ambigua. O sea, no te puedo decir este tipo de shows hace más dinero, este tipo de shows hace menos dinero, porque es que es muy relativo. Te podría contar algunos concretos que te sorprenderían para bien y otros que te sorprenderían para mal. Esto es otro tema, porque vosotros hacéis una estructura de, oye, voy a crear este programa con este objetivo y tengo curiosidad por saber cuántas veces falláis. Oh, un Porque, claro, a ver, si yo empiezo a crear contenidos de YouTube, como no tengo o sea, la estrategia es flexible porque estoy definiendo en formatos, puedo iterar. Pero en el caso de ir a Podimo, si os presentan un programa de 6 episodios, por ejemplo, para hacer, yo qué sé, True Crime, y se ve en el segundo episodio que no está funcionando por cualquier cosa, ¿se puede iterar durante? Porque, claro, ¿cómo lo hacen? Se debe. Se debe, ¿no? De hecho, te he dicho ahora un montón, pero cuando me has dicho ¿cuánto falláis? Es que yo no creo que sea fallar. O sea, yo creo que el iterar, como has dicho tú, Sí. creo que no es fallar ya. Pero es que son experimentos. Los experimentos pueden salir bien o pueden salir mal. Claro, o sea, no es un experimento. Claro. Yo creo que si tú lanzas un proyecto con una idea y todos los indicios, todas las hipótesis indican que va a ser exitoso en 4 días. Y al cuarto día, no solo no es exitoso, sino que está siendo un fracaso en cuanto al forecast que habías hecho, cambiar, darle una vuelta para que en el quinto sea mejor que en el cuarto, para mí eso ya no es fallar. Yo creo, y nuestro trabajo se centra en muchas ocasiones, o mi trabajo concretamente se centra en muchas ocasiones en eso. En, oye, proyectos que a priori tendrían que estar siguiendo una línea A, están por una línea B y necesitamos que giren arriba, Claro. Y eso es fallar, yo no lo creo, sinceramente. O sea, y esto lo creo firmemente, además. Creo que siempre que las cosas no salgan como se esperaba, se apliquen cambios, mejoras, alternativas que vayan en pos de conseguir esos objetivos no logrados a día de hoy, estás al menos yendo en la dirección correcta. Al final del proyecto haces balance y no has conseguido lo que esperabas, pues entonces analicemos qué ha podido pasar, cómo podemos mejorar, lo que te decía antes de los datos, ¿no? Sí. Aprendamos de los datos de ayer para mejorar mañana. Fallar. O sea que en el propio Podimo iteráis durante la misma sesión, o sea, la misma temporada del programa. Es importante saberlo porque esto creo que es bastante diferente respecto de la televisión tradicional, que efectivamente también se intentaban adaptar, pero creo que tenían más rigidez a la hora de adaptar los programas. Pero tú piénsalo. Lanzamos un proyecto nuevo el miércoles, porque consideramos que es el mejor día para este show, porque el creador los miércoles funciona muy bien en su cuenta de Instagram, por ejemplo, y decimos, venga, el miércoles, que ya le funciona al creador, lo hacemos nosotros. Después de 2 miércoles nos damos cuenta que la audiencia no viene a escuchar su podcast. Y en cambio, en Instagram los miércoles les funcionan mejor que antes de lanzar el podcast. Sería absurdo para nosotros, te estoy poniendo un ejemplo al azar, sería absurdo para nosotros no intentar mover ese día de la semana y que sea el jueves para que viva a ola de ese aumento de audiencia que tiene en su canal de Instagram.
por ejemplo. Sí, Y es un primer ejemplo que se me viene a la mente ahora según hablamos de esto, ¿no? sí. O sea, ese inmovilismo del que hablábamos antes es lo que te lleva al error. O sea, para mí el error no es haberte equivocado en el día de publicación de la semana. Es sabiendo que estás equivocándote, no No actuar. corregirlo, claro. No Claro. está funcionando y no estás aplicando cambios. Y como el día de la semana te puedo decir la manera en la que presentamos el contenido en redes sociales. Algo más puramente editorial es que ponemos, yo qué sé, la luz de medio lado y tiene que ser contra porque se le ve mejor la cara y sabemos que en los cortes de redes sociales ese plano funciona mejor que el anterior. O Sí, sea, son estamos detalles. continuamente en eso. Porque es que lo otro sería que somos perfectos lanzando proyectos y contenidos. Estaría engañándote, estaría engañándome a mí mismo. No, pues sería la planificación en cascada previa a la actual situación industrial en la que se iteraba una vez habías hecho el batch de producción y analizabas todo el grupo e iterabas, pero claro, es mucho más lento. Bueno, O sea que. volvemos a los datos que te decía antes, ¿no? Hoy, por suerte, nosotros tenemos millones de datos Claro. de lo que pasó ayer. Entonces, si tienes datos que te están dando una información y no utilizas esa información para mejorar los resultados, al final yo estaría siendo un irresponsable en mi trabajo, en mis funciones, en lo que al objetivo del proyecto respecta, ¿no? Entonces intentamos que sea justamente todo lo contrario. Y en perfiles más junior o creadores que están empezando y tal, ¿no te da un poco la sensación de que tantísimos datos a veces genera un poco de parálisis por análisis o incluso que reaccionan a métricas que no son las correctas y hacen cosas negativas? Sí. De hecho, yo creo que nosotros compartimos bastantes datos con los creadores. Y muchas veces tenemos que cortarnos en cierta manera de cuántos datos compartimos y de qué manera lo hacemos, porque podemos sobreestimular al creador. Pero yo estoy acostumbrado a 25, 30 KPIs Claro, diarios. porque es tu trabajo. Claro. A mí me das 25 KPIs y digo, ostras. Ahí está. Entonces hay que ir con mucho cuidado de, venga, vamos a hablarle al creador en esta reunión de un KPI de growth, uno de retención y uno de comunidad, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Que son los más importantes en cada área para que entienda qué puede hacer mejor o cómo de bien lo está haciendo y qué se puede potenciar ahí y no abrumarle con los otros 15 que hay en cada uno. Porque entonces igual, lo que tú dices, parálisis por análisis, ¿no? ¿Y cuáles, por ejemplo, 3 crees que son muy importantes? Si tuvieras que elegir 3. ¿3 KPIs? Sí. Bueno, nosotros en Growth medimos el éxito por una métrica que es First Premium Listen, FPL, primera escucha premium. O sea, cuántos usuarios de todos los que llegan a Podimo, la primera escucha que hacen es en tu podcast, ¿sabes? Para ver un poco. He venido para ver ese podcast, he pagado la suscripción para ver ese podcast. Ahí está. Eso es un poco la que nosotros utilizamos para medir el growth. Y luego, de retención, el consumo en horas. Claro. A diferencia de otras plataformas que lo hacen por views o por plays, por streams de más de 60 segundos, nosotros medimos bastante el consumo en horas, la cantidad de tiempo que retiene el show al usuario en cuestión, a los usuarios en cuestión dentro de la plataforma. Tiene más sentido porque, de hecho, yo con la gente que he trabajado en YouTube, que realmente son estrategas de YouTube, tratan de ver más la retención media, la retención total media de tu contenido, que lo que son el número de visualizaciones, porque el número de visualizaciones es una métrica de vanidad. Habrá casos en los que la cantidad de visualizaciones en un vídeo, en un podcast, en un audio, esté muy ligado, haya una correlación con la cantidad de horas que tiene de escucha ese episodio. Sí, la relación existe, pero la otra es mejor métrica. Claro, pero lo que decíamos antes, ¿no? El CTR. CTR altísimo. Vale, sí. Pero porque te han visto 10. Ahí está. Claro. Te han visto tus 10 fans más fans que harían clic aunque salieras. Claro. Entonces, a mí, o sea, los streams, views, plays, como lo queramos llamar, me parece muy válido también. Pero creo que, idem, tendríamos que seguir abriendo capas. Después del play o del stream, vale, pero ¿de qué calidad? O sea, ¿qué salud tienen esos streams? Claro. En cambio, si me dices X mil usuarios únicos y X mil horas de consumo en este periodo de tiempo, ya más o menos es algo con lo que tú te puedes hacer una foto de lo que está pasando en este proyecto. Claro, porque, por ejemplo, TikTok te dice, no sé, 100.000 visitas. Que son 100.000 visitas de un segundo en el que simplemente es como la impresión de YouTube, pero no se han quedado. Lo que es el scroll. Exactamente, claro. ¿O no? Sí, no sé, bueno, con TikTok. Yo no tengo TikTok porque ya no quiero caer en una red social más. Pero lo que me dicen mis compañeros es que, mis amigos,
que la gente, los usuarios en TikTok, tienen millones de seguidores, mucho más que en Instagram. O sea, que la persona que tiene en Instagram 400.000 seguidores, en TikTok tiene 8 millones. No sé, a mí me parece curioso, cuanto menos. Es muy fácil seguir y tal, pero no significa nada. O sea, no es... Normalmente la suscripción de YouTube, por ejemplo, tiene más valor. No me suelo suscribir a un canal que no me interese. Yo no soy usuario de TikTok, pero vamos, que es lo que veo que pasa. Bueno, Es así. curioso. Pero tengo curiosidad sobre esto, porque TikTok, o sea, estamos hablando del podcast y ahí hemos pasado a hablar brevemente de TikTok por tema que no viene al cuento, pero me llama mucho la atención porque mucha gente que viene al podcast me dice, jo, es que yo antes leía, antes, yo que sé, hacía muchas cosas que, buah, qué concentración, y ahora para mí prácticamente leer es como hacer un ejercicio de meditación que me tengo que concentrar, Sí. que no sé qué. Pero me estás hablando del podcast, el podcast es contenido largo y está creciendo una barbaridad. Entonces, ¿cómo va a estar? Yo creo que porque a los seres humanos nos gusta un poco balancear todo, ¿no? O sea, seguramente a mí me encanta el bocadillo de jamón y me encanta el colacao con galletas, pero un poco todo en su justa medida. Ya. ¿Sabes? Por la mañana me como una cosa y por la tarde para merendar me como otra. Pues al final esto es lo mismo, yo creo. Hay momentos en los que seguramente tenga un appeal mucho mayor el formato largo y otros momentos en los que estás más pues, despejando y quieres simplemente echar el tiempo y estás haciendo scroll viendo contenidos de 7, 10, 14 segundos. Sí. Yo no creo que tampoco que haya una respuesta muy compleja para eso. Que seguramente sea algo tan sencillo como que los seres humanos pues queremos distraernos con diferentes temáticas, pasatiempos a lo largo del día. O sea, un día tiene 24 horas y hacemos 1.000.000 de cosas diferentes. Que me parece bien la pregunta, pero No, seguramente... yo creo que, fíjate, yo creo que es porque a ver tú a ver qué te parece. Que tanto lo que tienen en común TikTok y Podimo Ujú. es que los dos son súper fáciles de consumir. En el sentido de TikTok, no tienes ni que pensar lo que voy a hacer clic, ya TikTok te lo decide. Ujú. Normalmente suele acertar relativamente las cosas que te hacen gracia, barra te entretienen, aunque sea una Sí. pérdida de tiempo. Mientras que el podcast no es tan en el sentido de te lo pongo y tú no haces nada, pero tú lo seleccionas, lo dejas de fondo y a lo mejor estás, lo que decías, limpiando los platos y es súper Sí. fácil de consumir. El TikTok lo tengo que mirar. Sí, puede ser, la verdad. O sea, O en el coche, o... nunca lo había pensado porque nunca había pensado un poco similitudes o conclusiones comunes entre TikTok y Podimo, pero sí, me parece totalmente válida la reflexión que En haces. Podimo habéis hecho además mucho trabajo en bajar la fricción a la vez en lo que es el uso de la plataforma. O sea, es como súper sencillo. Es un poco el objetivo que tenemos también, claro. Y lo mismo, no estamos inventando nada. Steve Jobs, cuando sacó el iPhone, dijo que quería hacer un teléfono lo más fácil del mundo para que todo el mundo lo pudiera utilizar y que no hubiera fricción a la hora de Claro. tener el iPhone en la mano. No sé dónde están los ajustes, no sé dónde está la cámara, no. Y claro, yo ahora llevo con iPhone 15 años y me parece muy fácil, pero es que también me lo parecía cuando llevaba 3 meses. Así que lo consiguió. Nosotros no sé si lo estamos consiguiendo. A mí me parece muy fácil, Podimo. Me Ya, parece bueno. muy intuitivo, pero es que la utilizo 25 veces al día. No, pero Desde yo creo que es hace bastante 5 intuitiva. años. O sea, así Pero como bueno, vista sí. externa, si te sirve de algo. Entiendo que tú Muchas gracias. que lo usas todo el día, pues te tiene que parecer tan fácil como a mí leerme un contrato que he escrito yo. Pues claro. Ahí está, Ya. claro. Sí, bueno, muchas veces, claro, creemos que es fácil porque estamos tan familiarizados con ello que decimos, bueno, esto está muy fácil, ¿no? Esto ya, como cuando das algo por hecho, porque Sí. lo has hablado ya con tus 3 compañeros, vas a una reunión y no lo dices. Es que lo tienes que decir, porque tus compañeros lo saben, tú lo sabes, pero igual la otra persona no, ¿no? Pues aquí seguramente yo lo dé por hecho, que es muy fácil, porque ya sé dónde están los ajustes, mi biblioteca, lo que dejé por escuchar, los episodios nuevos. Pero bueno, te agradezco el feedback, que me lo digas, porque siempre viene bien. Vamos a hablar ahora de tendencias del podcast. Porque primero me gustaría saber hacia dónde va Podimo en los próximos años. Porque creo que tenemos plan para los próximos años y ¿podéis contarnos alguna cosa? Tenemos una idea. Tenemos. No tenemos cerrado el plan. Lo mismo que lo de antes, que hay que iterar, hay que probar, ¿no? Claro, a ver, en principio, nosotros tenemos una estrategia marcada para los próximos años. Pero la estrategia también puede variar en función de cómo esté la industria, cómo esté el mercado, tendencias. Al final, intentamos construir al menos un tanto por ciento muy elevado de lo que va a ser, en este caso, 2026, pero sabiendo que hay huecos que se pueden cubrir con diferentes opciones en función de las necesidades tanto de la plataforma como unidad, como necesidades que te demande el público Sí. o como necesidades a raíz de hechos que están ocurriendo en el mundo.
O sea, el año que viene, por ejemplo, yo qué sé, es el Mundial. ¿Sabes? Nosotros no tenemos nada de fútbol en la plataforma. Exclusivo, quiero decir. Sí. Igual tiene sentido reservar algo, un espacio para el Mundial. No digo que lo vayamos a hacer, no. Hay un espacio vacío que todavía que tiene una interrogación encima. No, me parecería muy, muy, muy raro, pero bueno, quiero decir, tenemos dibujado el plan. Lo tenemos, sí, claramente. Sabemos más o menos qué verticales vamos a cubrir, sabemos a qué segmentos de la población queremos tocar, sabemos de los que están ahora cuáles queremos seguir trabajando, queremos seguir nutriendo ciertos verticales. También sabemos cómo los diferentes clústeres de usuarios, se pueden seguir fortaleciendo unos con otros, qué tipos de contenidos podemos presentar para que haya 2 clústeres de usuarios interesados en ese tipo de contenidos, Sí. ¿sabes? Hay mucha información que ya tenemos y sobre la que estamos empezando a trabajar para los próximos 2, 3 años, más o menos. Pero iterar, que es una palabra muy bonita y que tú has mencionado varias veces, creo que es también la base de cierto éxito para escuchar a la audiencia. Porque, oye, más o menos sabes cuáles van a ser las tendencias del año que viene, ¿no? Sí. Más o menos por dónde va a ir. No creo yo que de repente el formato conversacional desaparezca y vuelva a ser todo narrativo en el 2026. Me sorprendería un montón. Pero bueno, puede pasar que venga una nueva tendencia desde Estados Unidos, seguramente, Latinoamérica, que hay mucha influencia tanto de Norte como de Sudamérica aquí en España, pues que Radio Ambulante, por ejemplo, sea otra vez el gran boom que fue hace 6, 7, 8 años. Radio Ambulante. Sí, luego te cuento si quieres sobre Radio Ambulante porque es un proyecto bastante chulo. Vale. Sea, pues eso, tendencia de nuevo a nivel mundial y haya muchas productoras que apuesten por ese formato que es más narrativo, reportajista, por así decirlo, con historias humanas, fuera de las conversaciones más técnicas como podemos tener tú y yo ahora, ¿sabes? Sí. Eso puede pasar, evidentemente. Entonces nosotros tenemos que reservarnos también una parte para un tipo de contenidos que a día de hoy no están en auge, pero que pueden estar pues, por diferentes vicisitudes de la audiencia, de la sociedad. Entonces, bueno, no sé, el True Crime seguramente siga en boga. O sea, creo que es un formato que en audio funciona como un tiro. O sea, nos encanta a los seres humanos, al menos en España y en Estados Unidos también, escuchar, pues eso, historias de crímenes y seguramente seguramente que Netflix, HBO, Prime Video tengan también muy buenos datos con este tipo de documentales, este tipo de formatos. Nos encanta el true crime, nos encantan los crímenes. A mí no, personalmente, no es algo que me apasione, pero es cierto que a la mayoría de la gente le gusta mucho, como que le seduce esa idea de conocer un poco la intrahistoria de algunos crímenes. Entonces, eso seguramente siga pisando muy fuerte en España, en Estados Unidos, en LATAM también. Lo que te decía, los conversacionales más genéricos o generales, pues van a seguir existiendo. Van a seguir existiendo hasta que, en este caso, Jordi Wild quiera. Pues no sé, pues por ahí vamos a ir, seguramente, ¿no? No te puedo decir exactamente qué contenidos o qué creadores. No, ya. Ya te he dicho lo de Mar Vidal, pero... No, pero vais a seguir apostando entonces por formato conversacional, pero... Por ejemplo, el True Crime que me estás comentando siempre suele ser más narrativo. Es una persona... Sí. Curioso. Es curioso, mira, porque el conversacional, que es el gran formato que triunfa a nivel mundial en el podcast, una persona hablando con otra o un grupo de personas hablando con otra, en el True Crime es justamente lo contrario, suele ser una persona hablándote a ti, usuario, además es como muy romántico al oído porque lo escuchas con auriculares, es como una experiencia mucho más personal, pero justamente el True Crime se sale de ese conversacional que podríamos hacer perfectamente nosotros un True Crime conversacional. Sí, se y existen. Pero es cierto que los más conocidos, los más famosos son pues eso, de una persona narrando una historia de True Crime. ¿Por qué? Seguramente yo no sea la persona para responder eso. No, desde luego, pero sí, pero no puedes decir que no vais a testear con un True Crime conversacional. Por ejemplo, que sepáis. Bueno, vamos a seguir apostando por True Crime, seguro. Vamos a seguir. Sí, nosotros tenemos ahora mismo, no sé si 4 True Crimes y todos son narrativos. Por eso. Curiosamente. Por eso he preguntado, digo, conversacional, creo que no tenéis ninguno. Ahora mismo de memoria te diría que no, pero que vamos a tener, seguro. En algún momento. 100%. Y no tenemos nada en el mapa ahora mismo ya cerrado. Pero existirá. Pero es algo. A mí me gusta mucho probar también. Me gusta
oye, ¿por qué hay que emitir todas las semanas? ¿Y por qué no hay que emitir una vez cada 2? ¿O por qué no hay que emitir 2 veces por semana? ¿Por qué hay que hacer un conversacional? ¿Por qué no hacemos un episodio conversacional y otro narrativo? Y vamos alternando. No sé, creo que hay muchas cosas de las que hacemos en la industria en general que es porque estaban ya establecidas, entre comillas, por los que vinieron antes y las hemos adoptado como las perfectas, las Sí. correctas. Pero hay que probar también, ¿no? Sí, hay que probar. A mí, yo lo pienso y un true crime en el que me cuenten la historia narrativo y luego esa persona o esas dos personas me desgranen un poco la historia ya más bajada a tierra, con más detalles, pues el narrativo de 20 minutos. Y a los 3 días me cuentas ya el conversacional de 1 hora y 20. Pero true crime, como te puedo decir, de finanzas. Sí, sí. ¿Sabes? De, oye, me das la info de cómo está el IBEX 35 esta semana y luego Sí. me traes a un Invitado especialista y me cuenta un poco cuál es la situación más macro. Por ejemplo, me lo invento. Es algo que me gusta mucho y que lo quiero probar. Es algo que tarde o temprano voy a intentar que hagamos en Podimo. Y el uso de. Vamos a hablar también de otra tendencia muy gorda. ¿Uso de inteligencia artificial en Podimo? Por ahora, para hacer contenidos, no estamos trabajando con inteligencia artificial. Para la edición de contenidos, creación de contenidos como tal, no lo estamos utilizando. Para otras tareas, otras áreas del día a día, sí. Sí, o sea, al final, ChatGPT. O sea, ChatGPT es inteligencia artificial, ¿no? Sí, lo es, Pues lo es. todo el mundo lo utilizamos y creo que no hay que esconderse. Sí, sí. No hay que utilizarlo como la herramienta que te soluciona todo. Porque no lo es. Ahí está, sino, oye, es que yo tengo un texto que necesito arreglar, necesito mejorar. Necesito una terminología más legal para aplicarlo en un contrato, por ejemplo. Sí. Que yo no la tengo. Y no me avergüenzo, porque yo no soy abogado, no soy jurista, hay términos que no conozco. Sí. Entonces, se lo paso a ChatGPT, oye, tengo este párrafo, por favor, adáptamelo al lenguaje legal, porque necesito Pero es incluirlo. importante que luego lo puedas leer y entender. Claro, y luego lo revisamos con el Porque equipo legal. correcto, Claro. porque yo me he encontrado la de. Me pasan un contacto que hemos hecho, ¿qué tal? Y te pones a leerlo y dices, hostia, es que parece poesía. Claro. Pero luego te pones a mirarlo y como sea en plan de verdad una cosa técnica, Totalmente. igual te está diciendo una gilipollez. Pero suena a Shakespeare, ¿sabes? O Esta sea, mañana me ha pasado a mí con una cosa personal. No sé qué estaba mirando ahí, pero claramente se había equivocado. Y le he dicho, oye, es que esto no es así como me lo has dicho tú, que es de esta otra manera. Me dice, tienes razón. ¿Cuánta gente se creerá a pies juntillas la primera respuesta que le da claro. y luego va con ello? Sí, sí. A mí me gusta mucho hacerle challenge a ChatGPT para que también, oye, sacarle un poco los errores y que Sí. vaya Y de hecho, muchas veces, si le preguntas en qué te has equivocado, muchas veces te lo dice. Sí, es sí. como, ¿por qué me has hecho esta cláusula que está mal? ¿Sabes? Es como, lo ves y dices, te has equivocado. ¿En qué te has equivocado? Y va y te lo dice y es como. Sí, tal cual. Pero bueno, en fin. Pero bueno, Pero te preguntaba, no solo por la creación de contenido, en plan de, obviamente, en plan de poner un creador y que lea el caso del True Crime, por ejemplo, pero a lo mejor, pues, ¿qué te digo yo? Para testear thumbnails de manera más rápida o testear títulos, testear descripciones del capítulo. Sí, igual para títulos y descripciones tenemos la herramienta desarrollada, pero tampoco. Es que yo no estoy tan en el día a día de esos temas porque ya son más editoriales y están. Me lo puedo imaginar. Los compañeros que son editores ahora son los que están más encima de ello. Sé que tenemos la herramienta desarrollada y yo la he probado en alguna ocasión y funciona muy bien, la verdad. Ahorra mucho tiempo también porque ya el hecho de que te dé, al subir el archivo, el episodio, te dé 5 opciones de título, pues ya quieras o no, a ti te ahorra tiempo de pensar el título. Aunque muchas veces ya tienes pensado el título, tienes cerrada la descripción, pero aún así cotejas con esta herramienta a ver qué opciones te da. Ya. Pues si son mejores, pues te quedas con ella y si no, pues la descartas. Te voy a preguntar por este tema otra cosa importante, creo yo, que es el tema de la creación sintética de contenido. Porque yo tengo la sensación, y creo que lo hemos comentado antes, de que la industria del contenido es como muy personal. Es decir, se produce una vinculación desde la audiencia al creador, los propios creadores entre ellos, con el manager, Entonces, tengo la sensación como porque se habla mucho de el contenido faceless y tal. Me da un poco la sensación de que puede ser que lleguen los podcasts con inteligencia artificial hecho 100% Vale, ok. Pero que nunca van a tener ese nivel de retención y de empatía y de encaje que tiene otro humano. Pero no sé qué piensas de esto. Igual. No lo sé. Mira, yo también lo pensaba esto al principio, pero hace unos meses me enviaron unos compañeros de Dinamarca un podcast, creo que era en inglés,
Mm. Era un true crime, precisamente, un narrativo, en el que estaba contando un caso de un asesinato. Y yo me lo escuché y pensé, jo, qué bien suena esto, ¿sabes? Sí, Qué sí. ambientación sonora, qué voz tan perfecta. Y después de escucharlo me dijeron, es IA. Mm. Y me quedé así como, uff, pues yo que era fiel defensor de que la IA nunca va a poder igualar un poco la sensación de escuchar una voz humana, Mm. se me acaba de venir abajo ya el argumento, porque Mm. me acabo de tragar este episodio casi completo, no me lo escuché entero, pero me acabo de escuchar este episodio casi entero y me da la sensación de que es de calidad, que me ha gustado. O sea, si me llegas a preguntar, yo no te hubiera dicho, esto es IA, Sí. ¿sabes? No, pero yo creo que sí que puede ser que pase que no detectes que es IA, pero como que no empatices Eso es con. diferente, claro, es lo que te quería Porque hay contar. creadores que te empiezan a decir, pues yo que sé, en plan de, es que esto que te voy a contar es muy Sí. fuerte. Y es como, y le notas Sí, su los personalidad. matices, ¿no? Que Sí. hacen un poco que tú te enamores de esa voz que te está hablando a ti. Claro, porque dices, es que me cae bien esa persona, Sí. ¿sabes? No es solo que bien cuenta las cosas, que también puede ser en plan, pues, fidelidad en el sentido, me gusta este programa, pero no, yo me refiero al paso ya adicional de esta persona en concreto me gusta, o sea, quiero oír su contenido porque me gusta. Pero ¿tú crees que no vamos a llegar a eso? No lo sé. Yo estoy convencido que sí. Sí. Y yo no soy un gran fan de la inteligencia artificial, ¿eh? No, o sea, ni bien ni mal. Llega para ayudar, creo que tenemos que abrazar las herramientas de Mm. IA que nos llegan. Si no llegasen, pues yo creo que nuestro trabajo lo podremos seguir haciendo más o menos de la misma manera. Pero 100%. O sea, es que yo ya he escuchado pilotos que suenan como una persona y estos matices que tú dices, no sé, esta manera de apostillar algunas frases, algunos Sí. comentarios, el tono, es que ya lo hay. Yo tengo Entonces, que decir que hay personajes de videojuegos que les coges cariño, ¿sabes lo que te digo? ujú. De libros y tal. Entonces, a lo mejor no hace falta que sea tan real para que le cojas cariño. A ver, igual es que hemos romantizado la idea ya de la persona física de carne y hueso que nos habla al oído, un poco por esa experiencia tan personal, ¿no? O sea, es Mm. que si lo piensas, esto seguro que hay algo científico que lo responda, pero el hecho de ponerte los auriculares y que la persona que estás escuchando te hable aquí dentro, que incluso ya si me tapo así un poco los oídos, ya cambia la experiencia de escucha. Sí, es cierto. Eso seguramente tenga un punto romántico que haga que tú conectes mucho más con la persona que te está hablando, que si pones en estéreo el podcast, Mm. o bueno, la conversación, la radio, Sí, sí, la sí. conversación de turno, ¿no? Entonces, igual hemos romantizado eso a un exceso que pasaba con la radio antes, ¿no? Mucha gente que estaba como enamorado de ese locutor, esa locutora de radio, y luego los veía en persona y De como que se verdad llevaban que una no, pequeña sí. decepción, ¿no? Pues igual con esto también estamos, no sé, haciendo algo similar y en realidad a alguien que diga que no le gusta nada la IA, que nunca va a pasar por IA, lleva escuchando ya un podcast grabado con IA 5 meses. Igual cuando se entere se mosquea como el Ahí que está. escuchaba locutar y cuando vio al locutor dijo: "Buah, no es Claro. como me lo Puede imaginaba". ser, puede ser. Puede Pero ser. vamos, que va a llegar y más pronto que tarde. Pues vamos a terminar con una última pregunta, porque vosotros tenéis mucha experiencia con bueno, luego te hago la pregunta de cierre, pero tenéis muchísima, así que vamos a aterrizar algo más concreto, ¿vale? Sí. Mucha experiencia con podcast. ¿Cuál dirías que es la fórmula de éxito, de un podcast si tuvieras que no me refiero en plan de el magnetismo personal, sino una cosa más aterrizada en plan de tener un nicho claro, tener un tal, o sea, una cosa, ¿existe una fórmula de éxito entendida como un conjunto de pasos que pueden ser más o menos variables, pero como en plan una receta pues yo qué sé, de paella, tiene que Ujú. tener X cosas, que sí o sí tiene que tener la fórmula para que funcione? Es que te voy a responder una pregunta. Sí. ¿Qué es el éxito? ¿Sabes? Claro. Mira, Esta es la pregunta trampa, exactamente, Mira, sí. cuando nosotros lanzamos el podcast de la bicicleta, Sí. hace 5 años y medio, casi 6 ya, había días en los que teníamos más 1000, 2000 streams. Claro, éramos dos amigos haciéndolo desde nuestra casa, Está tal. cojonudo. Sí, claro, para mí eso era el éxito. O sea, nadie me puede decir que eso no era éxito, porque para mí lo era. Porque yo lo hacía sin ninguna pretensión, simplemente pues porque lo quería pasar bien, me entretenía, Mm, tenía ciertas aspiraciones de crecimiento, sí, no sé, me gustaba que haber tenido 50.000 al día en vez de 2.000 hubiera sido mucho más mejor. éxito, ¿Más sí. éxito? Pues sí. Mm. Pero nadie me puede decir que Definámoslo como que te vea tu audiencia objetivo de manera más o menos fiel. un nicho. Haz un podcast de nicho. Haz un podcast
sea, tu caso, ¿no? Esto es café para muy cafeteros. Total. Personas seguramente ligadas al mundo legal, que tengan cierta relación con creadores de contenido o que quieran pivotar hacia este mundo, que puedan entender o que quieran entender las vicisitudes que hay en la firma de un contrato, en el rol del manager, el rol del abogado, la relación de plataforma, manager, creador, abogado, más o menos. Creo que vas por el buen camino. Seguramente cuando tú te pusiste con una hoja en blanco a decir, oye, voy a hacer un podcast, Sí. empezaste a dibujar un poco esto, ¿no? Me Sí. quiero dirigir a esta gente concreta, a estos perfiles, que no tiene que ser a una única persona, pues ser a estos 5 perfiles. Sí. En cierta manera están interrelacionados entre sí. Son personas, además, con una edad entre X e Y, más o menos, Sí. seguramente. Con unas inquietudes X también, vale. Hablan de esta manera. Porque yo soy de ese mundillo y más o menos sé la terminología que utilizan. Sé también qué códigos tienen. De vestimenta, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Tú vas con camisa y chinos y yo voy unos pantalones relajados y camisa de manga corta. O sea, Sí, porque, ya- y es intencional porque lo que no quiero es ir con traje, ahí está. pero tampoco quiero Relajado. ir tan relajado Claro. como para que no se note que yo soy el abogado en la mesa. Ahí o sea, está. es como, me tengo que aproximar un poco, pero quedarme en este lado. Pues ya estamos hablando de una serie de factores. No te estoy dando la receta entera de la paella, pero sí son una serie de factores que te van a ayudar a llegar al éxito. A lo que tú consideres el éxito. Claro. ¿Por qué digo nicho? Porque al final es más sencillo, si apuntas a un espectro más pequeño, tener más impacto. ¿Sabes? Mucha gente que nos envía pitches y esto para todos los públicos. Conversacional para todos los públicos, fresco, dinámico, divertido y con temas actuales. Seguramente lo que estás hablando sea escalable para llegar a todos los públicos. Lo que quieres contar, la manera en que lo quieres hacer. Pero hay que intentar centrarse en un público concreto para que ese público luego sea también el portador de tu mensaje y el boca a boca pueda ir a más, a más y a más. O sea, que es muy complicado porque además entras en competición con todo el mundo. Entonces, y esto es una estructura de torneo. Es decir, si quieres ver un podcast sobre cómo es la industria del contenido, cómo funciona, lo que es la empresa de la creación de contenido, no tienes muchas opciones. Entonces no tengo que competir con mucha gente. Si quisiera hacer un podcast de entretenimiento, al otro lado tengo a. Bueno, de hecho, de emprendimiento. Ni siquiera, Hay incluso. un montón ya, claro. Ya tienes a Alex Hormozzi al otro lado y yo con ese no puedo. No, y seguramente tengas otros 25 Sí, que o sea, sean pero ya súper te estoy exitosos. diciendo. Claro. Que no, entonces, ¿cómo vas a competir con ese contenido? Sí, estamos de acuerdo. O sea que no digo yo que no puedas hacer un podcast generalista que apunte a todos los públicos y no te vaya bien desde el principio. Sí. Seguramente haya mucha gente que tenga, oye, ya tenga, no quiero decir ese don, pero tiene que tenga tener el una ventaja conocimiento, competitiva, vamos a decir, en plan de Sí. tienes un carisma natural o Sí. tienes alguna cosa un que. posicionamiento ya pues relevante, Sí. eliges bien a los primeros invitados y eso te lleva pues a Porque tienes, un por ejemplo, crecimiento muy contactos, a lo alto. mejor si tus amigos son Claro. otros youtubers muy grandes. Pero vamos, hay casos de podcast más pequeñitos que se han centrado. Entiende tu mente, por ejemplo, podcast de psicología. Hace 10 años, ¿quién hablaba de salud mental? 10 años, que parece que nos estamos yendo al Pleistoceno. Hace 10 años yo era una persona adulta, funcional, ¿sabes? No sé, con sus quehaceres de persona mayor. Claro. Me río porque es verdad. ¿Quién hablaba de eso? Hace 10 años tú hablabas de salud mental con alguien o tu círculo hablaba de salud mental. Y es que era un tema tabú completamente. Y llega Molo Cebrián, entiende tu mente y se pone a hablar 20 minutos todas las semanas de problemas de salud mental. Llámalo de superación a las adversidades que vivimos en el día a día. Porque salud mental parece que tiene como para mucha gente, una connotación ahí que... De que estás enfermo. Sí. Tienes que estar enfermo para verlo. Pues llega Molo Cebrián y hace un podcast que tiene cada mes cientos de miles de escuchas hablando de los problemas que me dice que tengo en mi cabeza y que en realidad no tengo. Pues, oye, eso es un nicho que empiezas con eso, ciertos temas más relacionados con salud mental, pero que llegas a ser el podcast número 1 en España. Pues me parece un ejemplo bastante bueno. O podcast de True Crime, o podcast de desarrollo personal, los chicos de Tengo un Plan. Bueno, sí. Ahora ya todo el mundo habla de negocios y de empresa. Yo hace 10 años no recuerdo tampoco muchos podcasts que hablasen de emprendimiento o negocio. Lo sabía. Pero al nivel de audiencia, de alcance que tienen los chicos de Tengo un Plan hoy en día, lo dudo mucho. Sí, sí. Pero hoy ya lo vemos como algo común, ¿no? Yo recuerdo que yo le decía a todos mis amigos que tenían que aprender inglés porque todo el buen contenido estaba en inglés.
Sí. Y veía cosas muy frikis, en plan, pues yo que sé, un podcast que es Philosopher's Notes TV, que básicamente es un tío que luego creó una plataforma que se llama Heroic, que hacía comentarios de libros y pues los comentaba. Leía un libro al día, como un reloj, y lo comentaba en una pizarrita y tal. Y luego pues ya salió Eugeo Oyer, que hacía un poco lo de Flash Libros y tal. Eso es. Claro, es como... Pero cuando él empezó no había nada, o sea, literalmente era... Sí. Todo antes era campo, ¿sabes Bueno, lo que decía mi abuelo? Esto todo antes era Sí, campo. y es que es verdad. En Estados Unidos la industria está mucho más madura que en España. O sea, es una realidad. Yo mejoré mucho mi inglés gracias a querer escuchar podcasts en inglés de temáticas que me gustaban. Claro, sí. O sea, a mí me gusta mucho el boxeo y en España, pues cuando empecé a familiarizarme con los podcasts, no encontraba un podcast de boxeo que me contase lo que estaba pasando en la actualidad. Sí. Y era en inglés. Y digo, bueno, pues entiendo más o menos, pero no capto todo lo que me gustaría captar. Entonces Sí. empecé con clases de inglés. Ahí mi profesor me decía, oye, pero ¿cómo es esto de los podcasts que en España está llegando ahora? Y yo hace 20 años ya escuchaba podcasts en mi casa. ¿Sabes? Cuando llegó los primeros años de Internet, principios de los 2000, que bueno, para ellos no eran los primeros años, pero yo escuchaba podcasts en mi casa, escuchaba podcasts en el instituto. Y ahora estoy viviendo eso en España 20 años después. ¿Por qué estáis así todavía? Pues, Ya. pues no lo sé, ¿sabes? Pero sí, allí va mucho más rápido. Yo creo que nos estamos poniendo un poco las pilas. O Sí, sea, sí, que sí. estamos acercándonos de ese plazo de 20 años, ya no es un plazo de 20 años, a lo mejor Sí, vamos 3 totalmente. años detrás. Pero bueno, también es verdad que no podemos equiparar, Mm. porque ellos son un país de 150 millones de habitantes, tiene Estados Unidos, no sé, Una cosa así. más o No menos. me acuerdo, pero aproximadamente. Nosotros no llega a 50, aunque pueda volar a Sudamérica lo que hagamos aquí por idioma. Sí, bueno, hay ciertas similitudes de cultura, bueno, sí, más o menos. Es que en Estados Unidos tú haces un podcast en Los Ángeles y te puede escuchar una persona en Nueva York a 4.000 kilómetros y puede estar igual de interesada, le puedes estar hablando casi que del mismo tono porque son, aunque la idiosincrasia de un estado y de otro puede ser diferente, más o Sí. menos el ciudadano estadounidense Mm. tiene muchos rasgos comunes. En España, en Europa, eso no te pasa. Te diría que incluso más, que les pasaba los que hacían contenido muy cosmopolita, como este tío, que a mí me da igual que lo comente uno de Missouri o uno Claro. de Madrid, si lo entiendo y me está hablando de un poco, pues yo qué sé, de Marco Aurelio, Meditaciones, las Sí. claves que se aprenden cuando lees el libro. Es que me da igual de dónde seas. Entonces, Sí, sí. claro, al hablar en inglés, pues para ellos era más fácil, porque lo consumía yo, lo consumía un tío de la Exacto. India, lo consumías tú. En español, bueno, un poco más difícil. Mm. Pero bueno, que también esa facilidad para expandir su audiencia es también facilidad para crecer la industria. Para que lleguen marcas, inversores, agencias, plataformas, Ya. publicidad, ¿sabes? Porque, por lo que te decía, ¿sabes? Tú puedes anunciarte en Nueva York, siendo de Los Ángeles, viceversa. Eso en Europa no lo tenemos. Interrumpo para pedirte que si te está gustando el podcast, lo guardes en tus favoritos y le des un like para que llegue a más gente. Por favor, compártelo también con esa persona a la que crees que podría gustarle. Así nos estarás ayudando a seguir haciendo entrevistas como esta. Gracias de corazón. Y ahora sigamos con la entrevista. Con el tema del doblaje con IA, ¿crees que estamos jodidos? Con perdón, estamos jodidos porque va a llegar una producción americana con mucha más pasta, porque claro, lo que tú estás diciendo, más acceso a sponsors, más acceso a... Y va a decir, vale, he hecho aquí tú querías hacer un podcast de entretenimiento, no te de emprendimiento, no te preocupes, que ya lo he hecho yo con muchísimo más dinero, con lo cual tengo mucho más contenido de mucha más calidad que el que tú ibas a producir en España y lo doblo con la voz original de esta persona y suena como si estuviera en español. Bueno, eso O YouTube ya al lo re- hace. Claro, por eso, ya lo hace. Pero ahora mismo todavía a mí me ponen y digo, hostia, que la voz es regulinchi. Todavía. No está tan mal como antes, pero tampoco está bien. Pero cuando tú crees que eso va a terminar de favorecer a la industria americana, que va a poder ponerse el primero y luego distribuir a todos los idiomas, o que al revés nos va a permitir a los españoles hispanohablantes hacer contenido y decir, vale, pues lo voy a doblar en inglés y a ver si consigo rascarle un poco al mercado internacional. Cuando tú escuchabas a este chico que me decías y luego descubriste a Euge, Seguí con el anterior. ¿seguiste con el anterior? Te voy a decir, porque si ya cambiaste a Euge. Oí a veces a Euge porque me cae bien, pero es que el otro ya le llevaba oyendo yo es que sé cuánto tiempo, me sabía sus chistes, o sea, no sé. No sé, yo creo que hay algo en nosotros que hace que empaticemos más con nuestros iguales o con los que nosotros consideramos iguales Mm. o parecidos. Mm. Entonces,
No creo que vaya a llegar la gran producción americana y pueda hacer algo con IA en español y sustituya a El sentido de la birra. Ya, ¿Sabes? no, es... Lo dudo bastante, sinceramente. Pero es que la IA es algo que se está abriendo ante nosotros y que igual mañana es una ola que arrasa todo. No lo sé. Creo que no lo sabe nadie, sinceramente. sinceramente no. Hasta el punto de eso que tú comentas, de borrar del mapa producciones más locales o creadores locales, entiéndase, locales nacionales. No sé. O igual al revés, igual que todo sea internacional. Bueno, claro, es Vete a que saber. viendo en esta fase embrionaria de la IA, por dónde está yendo, más o menos. Y parece que cuando ya tenemos controlado dónde está, llega un nuevo cambio. Y ya se ha ido a... Claro, y ahora, no, ahora ya es para allá. Hay que adaptarse, ¿no? Adaptarse o morir. No sé quién lo dijo, pero es una realidad, vamos. Hay que iterar. No nos queda otra. Pues con esto vamos a terminar. Y antes de... Lo primero, quería darte las gracias por venir. Ha estado genial la conversación, o sea, nos has dado muchísimo contenido muy chulo. Me alegro. Y antes de terminar, quería preguntar, primero, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, a Podimo ya sabes dónde lo pueden encontrar. Si alguien no lo sabe, por favor, Podimo en Google y lo encuentras. Pero ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Pues yo creo que la que más utilizo es LinkedIn, José Cobian. No tiene misterio. Si pones José Cobian Podimo, te sale. Sí, seguramente sí. Y en Instagram, pero bueno, es más personal. No lo utilizo mucho, la verdad, para subir algún viaje cuando voy por ahí. Y esas dos redes sociales son las que utilizo a día de hoy. Si no, bueno, pues mi correo electrónico, pero bueno, eso te lo paso a ti luego si quieres y ya. Y si alguien pregunta, ya Sí, digo, sí, mira, sí. quién es. Si hay alguien interesado, yo encantado de recibirle. Vamos, de hablar de Podimo, de la industria del podcasting, siempre tengo Lo tiempo hacen para mucho en eso. LinkedIn, o sea que si eso les interesa, que vaya a Sí, sí, LinkedIn sí, y en te LinkedIn siga. lo intento. Y ahora la pregunta de cierre. A la audiencia que tenemos de creadores, son personas a las que le interesa lo que es la industria de creación de contenido como negocio. Ujú. ¿Tienes algún mensaje que te gustaría que tuvieran presente, que dijeras, joder, si yo esto lo hubiera sabido cuando empecé en la creación de contenido, me hubiera cortado un montón de tiempo? Ya has Sí, dicho lo de iterar sí. y creo que lo vas a volver a decir, pero si hubiera algún otro... No, te doy otro. Que sean constantes. Mm. Constancia, dedicación, sacrificio. Sé que suena como muy básico, como muy manido, términos muy usados ya, pero yo desde dentro estoy viendo que seguir una semana después de otra y otra y otra y otra, o sea, da premio. Recoges los frutos. Si después de 12 semanas lo dejas, porque en 12 semanas no monetizas, porque en 12 semanas no pasas de 1000 views por episodio, de 10.000 views por episodio, tu meta eran 50. No lo dejes. No lo dejes porque seguramente en el episodio 12 aprendiste algo que te sirva para el 13, en el 20 aprendiste algo que te sirva para el 25 y así sucesivamente. Efecto de interés compuesto y al final... Sí, no quería decir lo de interés compuesto porque tal, pero es que... ¿Por qué? ¿Por qué no lo querías decir? No, bueno, porque ya con términos así más de inversión y demás hay mucha gente que le echa para atrás, pero, Ya. pero es que es cierto. Nosotros, vuelvo con la bicicleta porque es lo que yo conozco y un poco un proyecto muy humilde que lo hacíamos desde casa. Los primeros días teníamos 20 streams. Cuando llegó el Tour de Francia dijimos, oye, pues en vez de hacer uno a la semana, vamos a hacer uno al día, con lo que ha pasado en la etapa. Vale. Y ahí multiplicamos por 50 de un día para otro los streams. Y el último día del Tour de Francia teníamos el triple de lo que teníamos el primer día. Entonces, hay que intentar capitalizar un poco los esfuerzos, los insights que te va dando la audiencia, la evolución, lo que está pasando en el mercado. Y para eso es tiempo, es dedicación, y es constancia, y seguir. Y, no sé, ponerte una meta. 6 meses. Vamos a ver en 6 meses qué pasa. Si en 6 meses no despega, pues dale una vuelta, a ver si hay algo que tú puedas hacer para cambiar. Pero no abandones. No abandones porque igual en el día 1 del mes 7 estaba el éxito ahí y tú no lo sabías. Porque estoy seguro que la mayoría de la gente que hoy triunfa en YouTube, en Internet, en general, si les preguntas cuál es la clave de su éxito, no te sepan decir. Y si no lo sabes, es porque fue la constancia, yo creo. El seguir. Cuando otros se rindieron, tú seguías creando contenido. Cuando otros abandonaron porque no monetizaban, tú seguías incluso gastándote algo más de dinero. Pero oye, en el largo plazo, ahora miras atrás y a muchos, a casi todos, seguramente les ha merecido la pena. Crear contenido es un juego infinito, nunca se acaba. Sí, pero mira, mientras sea un juego, te lo pasas bien. Pues muchas gracias. A ti por invitarme, hombre.